Ella viajó a otro mundo, abandonándolo todo, solo para proteger la felicidad del segundo protagonista masculino. Ella pensó que la novela terminaría con un final feliz, pero el que más amaba no pudo obtener amor, y finalmente eligió terminar con su vida. Kyle era su única esperanza para perseverar en este mundo. Se arrodilló ante los dioses con su cuerpo moribundo, y suplicó, si había una razón para que viniera a este mundo, aunque tenga que sacrificar mi vida, quiero salvar a mi amado. Cuando abrió los ojos de nuevo, había poseído el cuerpo de Tia, un personaje secundario y, inexplicablemente, entró en posesión de una enorme fortuna, sin dudarlo. Tia se convirtió en la fan más devota de su amado. Decidió comprar un título nobiliario para asistir a banquetes. El dinero no tenía valor a sus ojos. Y así comenzó el viaje de fan de Tia. Finalmente conoció al protagonista de la novela. Había esperado mucho para ver al protagonista masculino, Helios, como príncipe heredero. Tenía rasgos perfectos con cabello negro y ojos dorados. La protagonista femenina Diana, como la santa, poseía cabello largo rosa con un brillo perlado. Tal belleza impactó el corazón de Tia. También había otro, que podía tomar decisiones crueles cuando era necesario, con una personalidad calmada pero mostraba gentileza, solo hacia la protagonista femenina, el amante más devoto del mundo, una belleza única, que no se podía encontrar en ninguna otra parte del universo. El segundo protagonista masculino, Kyle Ross. Ese era el único amor de Tia. Los tres juntos eran como una galería de arte ambulante. Tia ya estaba satisfecha, solo con poder ver a sus personajes favoritos en persona. Diana era conocida como la Santa, bendecida con el poder sanador de Dios, siempre al lado de los débiles y otorgando amor. Era la única llamada esperanza, y para una protagonista así, tanto el príncipe heredero, Helios como Mark y Kyle se enamoraron naturalmente. Mientras ella estaba rodeada de amor, también era odiada por la antagonista, la princesa Latona, que tenía ambiciones de ser reina, y veía a Diana como una espina en su costado, oprimiendo constantemente a la protagonista femenina, incluso insultándola abiertamente con palabras. Bajo la presión de los nobles, el príncipe heredero abandonó a su amada, y aceptó este compromiso. Al final Kyle, sin dudarlo, dio un paso adelante, como escudo para su amigo, y la mujer que amaba. Pero la mujer que amaba estaba completamente decepcionada de él, tomando este incidente como un punto de inflexión. Diana abandonó completamente a Kyle. Según la historia original, los protagonistas masculino y femenino se casaron con la bendición de todos. Tia no hizo nada y esperó el final de la novela, viendo a la dulce y feliz pareja principal. Tia también esperaba sinceramente que Kyle, que estaba detrás de ellos, pudiera encontrar la felicidad, dejar el dolor del amor perdido y vivir una vida tranquila. Tia ya se había preparado para regresar a la realidad, aunque eso era lo que esperaba. Pero un año después, cuando Tia vio a su amado de nuevo, fue como si estuviera frente a la muerte. Pensó que podría regresar a la realidad después de dormir, pero cuando despertó al día siguiente, nada había cambiado. Tia se negó a aceptar la realidad. Despertaba, dormía y despertaba. Pasó la primavera, vivió el verano. Soportó el otoño pero se quebró en invierno. Las funciones de su cuerpo fueron decayendo gradualmente. Por otro año permaneció atrapada en la novela. No podía entender por qué Dios la había traído a este mundo. Tanto el mundo extraño como el futuro ciego. Todo estaba torturando a Tia. Pero lo más doloroso de todo era que su amado Kyle seguía intentando suicidarse, habiendo perdido la voluntad de vivir. Después de ser abandonado por su mejor amigo y amante, continuó intentando suicidarse durante todo el año. Después del final, ella rezaba cada noche para volver a la realidad. Cuando abría los ojos, pero la realidad cruelmente se burlaba de ella. Tia iba a lo profundo del bosque, constantemente, quejándose de por qué Dios la torturaba de esa manera. Si no podía regresar, al menos que le permitiera ver a Kyle feliz. Se desplomó en el suelo, perdiendo la esperanza de vivir. Bien podría desaparecer en este mundo. Se oyeron pasos a su lado. Tia se volteó a mirar y se congeló. Kyle estaba frente a ella con el rostro pálido. Pensó que era un sueño hasta que Kyle se dio la vuelta para irse. Ella inmediatamente lo llamó para detenerlo. Kyle preguntó qué pasaba. Tia recuperó instantáneamente su espíritu. Un grupo de guardias buscaba ansiosamente a Kyle. Estaba a punto de hablar, pero fue detenida al siguiente segundo. Fue abrazada por su amado, quien le cubrió la boca. Solo después de que los guardias se hubieran alejado mucho, Kyle la soltó lentamente. Se disculpó por su grosería de hace un momento. ¿Cómo podría Tia dejar ir tan fácilmente a su amante soñado? Luego llevó a Kyle a su humilde cabaña. Si hubiera sabido que esto pasaría,
se habría arreglado mejor, mirando a Cao en secreto. Antes solo podía observarlo desde lejos. Ahora su amado estaba justo frente a sus ojos. Le preguntó a Cao por qué había venido a estas montañas profundas. Viéndolo en silencio, rápidamente explicó que no tenía que decir nada. Cail mencionó sus palabras sobre querer desaparecer de este mundo. Esto hizo que el corazón de Tía diera un vuelco. Bajó la cabeza sin saber cómo responder. Las palabras de Cao tocaron algo que ella había estado aguantando por mucho tiempo. Le dijo a su amado que no pertenecía a su posición actual. Cail apretó los labios diciendo: somos parecidos en este momento. Sintieron una conexión de almas gemelas. Cail fue abandonado por su amigo y amante, igualmente incapaz de regresar a su posición original. Cuando pensó en buscar la muerte de nuevo, Tía lo persuadió fuertemente en contra. Esto hizo que Cao sintiera que ella era más fuerte que él. Su antes amado Cao, calmado y devoto, resistente y amable, ahora empezaba a rendirse consigo mismo. Al ver su cuerpo delgado, Tía quería calentar su corazón congelado, aunque ella estuviera atrapada aquí, por 10.000 años. Pero para darle a Cao la voluntad de vivir de nuevo, quería preparar una mesa llena de comida caliente, para su amor, tenderle mantas suaves para que tuviera dulces sueños, llevarlo a ver paisajes hermosos, decirle que incluso sin los protagonistas principales, alguien todavía te quiere profundamente. Cail, vivamos juntos. Pero cuando abrió la puerta, lo que esperaba a Tía era solo un cadáver frío. Miró incrédula a Cao cubierto de sangre. Tía sostuvo a su amado en sus brazos, deseando darle un poco de calor a ese cadáver frío. Con su temperatura corporal, ya no pudo contener sus lágrimas, y estalló en llanto al día siguiente en el periódico. Dedicó una página entera al fallecimiento de Cao, pero su muerte fue olvidada, debido a la discordia entre los protagonistas masculino y femenino. Tía apretó la carta en su mano. Qué risible un amor que se enfrió en menos de 2 años. Exactamente porque murió Cao. Tras la muerte de su amado, su vida quedó llena solo de vacío y enojo. Incluso su mente se volvió inestable. Vagaba aturdida por el templo todos los días. La protagonista femenina, una santa, nunca volvió a visitar el templo. Después de convertirse en princesa heredera, Tía murmuró los nombres de la protagonista femenina, Diana, y el protagonista masculino, Helios. Hizo que fuera su única esperanza en la vida. Su amado Cao Ra se quitó la vida con sus propias manos. Pero hablando con precisión, fue asesinado. Ella estaba atormentada por el dolor causado por los protagonistas. Fueron ellos quienes mataron a Cao. Tía suplicó a los dioses incontables veces. Si había una razón para que viniera a este mundo, aunque tenga que sacrificar mi vida, quiero salvar a mi amado. Tía recibió la gracia de Dios y despertó de nuevo. Pero la lujosa habitación la hizo dudar de su cordura. No vivía ella en una pequeña choza. Después de dar unos pasos, encontró su cuerpo ligero y cómodo. Esto era igual al cuerpo original de Hestia. Dándose cuenta de que algo estaba mal, abrió la ventana de inmediato. Las calles estaban llenas de escenas bulliciosas. Hoy era el día de la boda de los protagonistas. Aunque le molestaba saber por qué, había viajado hasta el final de la novela. Había un problema más grande que resolver ahora. Hoy también era el día en que Cao intentó acabar con su vida por primera vez. Tía llegó inmediatamente al carruaje. Arrojó un montón de oro, exigiendo al conductor partir de inmediato. No quería que la protagonista femenina en Cao tuviera más conexión alguna. Si la persecución del protagonista masculino hacia ella era apasionada, entonces Cao silenciosamente le dedicó todo. Desde atrás, pero Diana nunca le agradeció a Cao ni una palabra. Tía no quería que su sincero corazón fuera desperdiciado. Dijo con mucha determinación que tenía asuntos urgentes con el duque. Aprovechando su distracción, Tía cambió de tema de inmediato. Rápido, mira, hay un avión. Al segundo siguiente salió corriendo, conociendo completamente la historia original. Llegó fácilmente a la habitación de Cao sin dudar. Abrió la puerta llamando al señor marqués, solo para ver a Cao sosteniendo un puñal en su garganta. Preguntó quién era con expresión sin vida. El mayordomo casi se desmaya de la impresión. Tía apretó los puños. Su objetivo final en esta vida era hacer que la protagonista femenina, que abandonó a Cao, se arrepintiera profundamente. Se lanzó de inmediato hacia él, derribando el puñal. Cail estaba muy confundido y se rascó la cabeza. Tía se presentó formalmente. He venido a convertirme en la esposa del marqués. El mayordomo a un lado ya había perdido el alma, desde que el amo se deprimió, tras ser tratado fríamente por quienes confiaba. Y ahora en este desastre de habitación, el amo queriendo acabar con su vida, siendo atacado por una mujer extraña, e incluso siendo propuesto por ella. La mente del mayordomo quedó en blanco.
Tía misma estaba en un estado similar. Apretó los labios. Aunque esta vez había causado un gran problema, absolutamente no permitiría que su amado muriera. Kyle suspiró impacientemente. Matrimonio. Tía se apresuró a explicar, pero antes de terminar fue interrumpida. Su risa dejó a Tía un poco desconcertada. Dijo burlándose de sí mismo con el rostro pálido: me he vuelto a alguien a quien se puede tratar con ligereza ahora. El corazón de Tía tembló. Solo quería salvar al señor Marqués. Haz lo que quieras con estas palabras. Tanto ella como el mayordomo quedaron atónitos, mirando a Kyle con incredulidad. Kyle se levantó diciendo que no le importaba. Su alma temblaba sin importar lo mal que estuviera su condición. No debía aceptar el matrimonio tan fácilmente. Después Kyle confió estos asuntos triviales al mayordomo. Él los desestimó de inmediato. El mayordomo y Tía se miraron, extremadamente incómodos. Después de recomponerse, ella se presentó formalmente al mayordomo. El mayordomo quería hacer algunas preguntas impertinentes a la persona que actuó de forma grosera, irrumpiendo en la mansión del marqués, atacando físicamente al marqués, y luego proponiendo a la fuerza. El mayordomo no tenía intención de reprenderla. En cambio agradeció profundamente a Tía por salvar al amo, pero su serie de acciones eran como si supiera que el marqués iba a morir. No sabía cómo explicarlo. Si hablaba de posesión y renacimiento, probablemente la verían como una loca. Los pequeños pensamientos astutos en su mente aparecieron. ¿Qué hay de qué preocuparse? Los superpoderes son muy comunes en esas novelas de fantasía. Y ahora, después de involucrarse con el segundo protagonista masculino, ya no era un personaje secundario. Este aparecería como personaje principal en la novela. Desde ahora, dijo con confianza. Tenía la habilidad de predecir el futuro. Los ojos del mayordomo se abrieron de nuevo. Respondió rígidamente como sin creerle. Sin opción, Tía sacó el cristal rosa, el regalo que el marqués compró, queriendo dar a Santa Diana. Pero al final, como no pudo dárselo a Lady Saint, fue colocado en el tercer cajón de la biblioteca. Solo 2 personas sabían sobre esto. El mayordomo aún estaba medio escéptico. Ella quería usar esta habilidad para salvar al marqués, sin importar qué acciones extremas Kyle pudiera tomar. En el futuro podría prevenirlas, pero necesitaba estar en la posición más cercana al marqués y necesitaba muchos privilegios. Tía expuso todas sus razones para querer convertirse en la esposa del marqués, prometiendo que nunca codiciaría la posición de señora de esta familia. Estaba dispuesta a ser expulsada, si no podía convencerlos. Tras una profunda consideración, el mayordomo finalmente decidió discutir. Después de que el amo se calmara, después de que se fuera, Tía soltó un largo suspiro, ya que las cosas habían llegado a este punto. Detendría el suicidio de Kyle a toda costa. Debo salvar a mi amado Kyle, miró por la ventana, murmurando que debería hacer. El pequeño diablillo se burlaba de sus acciones locas. Ayer, Tía dijo que al principio solo quería ser su secretaria, pero al ver esa expresión, entendió al instante que solo siendo secretaria, no podría detener sus pensamientos suicidas. Salvar a Kyle era su único propósito para venir a este mundo. El pequeño ángel sonrió suavemente. No olvides que siempre estaremos a tu lado. Dejó estas palabras y luego desapareció. Tía abrió los ojos de repente. Este sueño se sentía un poco extraño. Pronto llegó el mayordomo a buscarla, para hablar del matrimonio con el marqués. Ella preguntó por la condición de Kyle. Al oír al mayordomo decir que estaba estable, Tía suspiró aliviada. El mayordomo se volvió suspicaz. No dijiste que podías ver el futuro. Tía explicó frenéticamente que solo podía saber eventos importantes. No podía predecir cosas pequeñas. El mayordomo dijo que solo bromeaba, asustándola hasta casi hacerle saltar el corazón. Se volvió para recordarle amablemente a Tía que aunque el señor estaba más tranquilo que ayer, probablemente no podrían tener una conversación fluida. Tía no estaba preocupada en absoluto. Está bien, solo necesito una copa de brandy o vino de frutas. El mayordomo de inmediato se mostró admirado, creyendo más profundamente en la habilidad de Tía para predecir el futuro. Los dos caminaron hacia la puerta de la oficina. Ella estaba preparada para ser echada en cualquier momento. Justo cuando la puerta se abrió, Kyle estaba sentado en el sofá con rostro demacrado, mirando fijamente a Tía sin expresión. Esa apariencia sin vida era desgarradora. Cuando sus miradas se cruzaron, Tía inconscientemente pensó en su vida pasada, pero esta vez no se quedaría de brazos cruzados. Saludó al marqués en voz alta de inmediato. Kyle dejó escapar un largo suspiro sin responder. Tía se infló como un pequeño tomate. El mayordomo sacó los documentos del contrato. Para los dos en los documentos, Tía como esposa del marqués, no solo tenía trato igualitario,
sino también derechos sobre la propiedad. El contenido era impecable, y las cláusulas fáciles de entender, como era de esperarse del capaz mayordomo. Pero tía propuso eliminar la parte de la propiedad, diciendo que no había venido por dinero. Después de que el mayordomo estuvo de acuerdo, le preguntó a Cao, luego al señor marqués sobre este matrimonio. ¿Es realmente antes de terminar? Cail firmó sin siquiera mirar. Ambos entraron en pánico y le urgieron a mirar más cuidadosamente. Cao dijo desanimado, nada importa ya, solo no me molesten. Tía no pudo soportar ver sus ojos solitarios más tiempo. Firmemente dijo que no se arrepentiría, pero Cao cerró su corazón, no dejando entrar a nadie, y los despidió de inmediato. Tía murmuró que debería ir a la iglesia. Debía recuperar lo que pertenecía a Cao, empezando con Diana, la protagonista femenina. Diana, como la santa, no tenía estatus en el templo, debido a su origen plebeyo. Para una persona así, Cail donó sus tierras más fértiles ante Diana al templo, beneficiándose de esto. La santa, cuyo estatus subió, se convirtió en princesa heredera y vivió feliz. Pero ¿es esto correcto? Diana nunca agradeció a Cao, sino que lo abandonó fríamente. Ella quería regresar la contribución de Cao a su legítimo dueño, para hacer que Diana sintiera profundamente lo importante que eran las cosas que Cao le dio. El sacerdote vino ansioso a recibir la carreta del marqués. Cuando tía declaró que era la esposa del marqués, el sacerdote se rió, pensó que tía mentía. Todos sabían que el marqués no podía olvidar a la santa. Tía ignoró directamente su burla. Después de todo, no tenía sentido hablar con un sacerdote de tan bajo rango. Justo cuando el sacerdote iba a detenerla, le lanzaron un puñado de dinero en la cara. El poder del oro lo hizo caer al suelo. Tía dijo despreocupadamente que quería ver al sacerdote de alto rango. Luego logró llegar a la oficina, como deseaba, pero el hombre dudó de su identidad. Tía sacó el contrato de matrimonio. Esto les dejó sin opción, más que creer que esta mujer era realmente la marquesa. Tía fue directo al grano. He venido a recuperar las tierras extranjeras que donó el señor marqués. El hombre se levantó inmediatamente gritando, esto es indignante. ¿Cómo puede alguien recuperar lo que se dio a Dios? Tía bebió su té con calma. Las tierras que el marqués donó en ese momento eran para el santo, no para Dios. Sin embargo, ahora que el santo ya no está en el templo, naturalmente queda nulo. El templo estaba cegado por la codicia, y se tragó las tierras. Le dieron un trato especial a Diana, porque temían la mirada de Cao. ¿Crees que no lo sé? No sabes times. A alguien que ha leído la novela N veces. El hombre no supo cómo manejar este problema. Le pidió a tía que esperara un momento. Justo cuando tía se quejaba de cuando vendría alguien, un anciano de cabello blanco caminó detrás de ella, y se inclinó en saludo. No esperaba que el sumo sacerdote viniera personalmente. Él intentó calmar a tía, el rostro amable y gentil un segundo. Mostró hostilidad al siguiente. Las tierras no pueden ser devueltas. El señor marqués también sabía que las tierras no se habían convertido completamente en santas, así que las tierras ya pertenecen al templo. Tía se animó para no mostrar debilidad. Ahora que es marquesa no hay otra opción. El santo alabado por el mundo es despiadado, una mujer malvada, que usó a un marqués inocente para obtener estatus, y un templo que se aprovechó de todo. ¿No crees que esto sería un titular perfecto para el periódico de mañana? ¿Qué piensas, señor obispo? El rostro del obispo se tornó feo mientras fingía no entender. Al ver su sonrisa forzada, tía la encontró muy divertida. En ese caso, hagamos desaparecer esa sonrisa. Entonces, ¿qué tal este titular? La princesa heredera, que oculta dos caras bajo su apariencia pura, usando al inocente marqués para apoderarse de tierras. ¿Qué te parece eso? Pensándolo bien, muchos nobles menospreciaban a la princesa heredera, por su origen plebeyo. El corazón del obispo tembló, aunque Santa Diana había ganado el apoyo del pueblo. Aún no era aceptada por la nobleza. En esta situación, si se descubriera que tenía tratos lucrativos con el templo, sería muy malo. Al ver que el sacerdote se negaba obstinadamente a ceder, tía sonrió ligeramente, amenazándolo abiertamente. Si no devuelven las tierras, apelaré a su majestad, al emperador ahora mismo, sobre cómo el templo malversa arbitrariamente las donaciones. El obispo se levantó gritando, ¿qué tonterías dices sin pruebas? Tía no retrocedió en absoluto. ¿Estás seguro de que no hay pruebas? El obispo se sintió intimidado por ella, pronto admitiendo la derrota si se apelaba al príncipe. El templo definitivamente sería investigado así. Se descubrirían otras prácticas indebidas, y las pruebas en mano, sin duda los pondrían muy nerviosos. Pero en realidad tía no tenía pruebas.
Solo estaba blufeando. Tía dijo con el corazón roto al obispo, quien no mostró gratitud. Les daré a todos una oportunidad para manejar esto en silencio. Seguro que un sumo sacerdote tan recto sabe a qué me refiero. Ante estas palabras, el obispo no tuvo más opción que ceder. El mayordomo recibió a Tía con ansiedad. Ella sacó orgullosa el certificado de propiedad de la tierra alienígena. El mayordomo también estaba muy emocionado. Ambos giraron en círculos, celebrando como era de esperarse de Lady Gastia. Kyle también notó desde arriba. Simplemente observó a Tía en silencio. Al notar su mirada, Tía estuvo a punto de voltear la cabeza. Kyle huyó de inmediato, asustado. El mayordomo sugirió dejar que ella le cuente al maestro personalmente. Aunque Tía realmente quería ver de nuevo el rostro de su amado, ella rechazó. Kao aún debe considerarme muy desconocida. Deberías ir a decírselo. El mayordomo se quedó atónito. Así que Lady Tía es tan considerada con el maestro. De vuelta en su habitación, ella se desplomó inmediatamente en la cama y se quedó dormida, sin saber que había pasado por alto algunos puntos clave. Debido a la alegría, la gente en el palacio examinaba con enojo la información que tenían en sus manos. El marqués tiene esposa, algo tan inapropiado. No lo creeré hasta verlo con mis propios ojos. Tía había olvidado qué tipo de efecto mariposa traería esto. A la mañana siguiente Kao la llamó para hablar. Tía se sentó nerviosa a un lado, sintiéndose incómoda. Esa mañana había planeado inspeccionar la tierra, pero en cambio fue llamada por Kao. Podría ser que porque recuperó la tierra de Diana, él esté molesto y quiera alejarla. Kyle llamó su nombre y ambos se sentaron en el sofá, mirándose fijamente por largo rato. Esos ojos que la miraban directamente hicieron que Tía se distrajera. Al siguiente segundo recuperó rápidamente la compostura, y se presentó nerviosamente. Kyle abrió la boca para preguntar, ¿cuál es tu verdadera razón para querer casarte conmigo? Tía dudó. No podía decir que era para salvarte. ¿De quién seguirá intentando suicidarse en el futuro? Kyle la miró fijamente, esperando una respuesta tras pensarlo bien. Tía estalló en llamas. No me gusta esa pareja real. Para ser honesta, quiero que te pidan disculpas. Espero que tú, Lord Marqués, puedas encontrar la felicidad. Kao preguntó curioso, que había hecho mal la pareja real con ella. Tía se cubrió el pecho diciendo, no es lo que me hicieron a mí mal, sino lo que te hicieron a ti, Lord Marqués. Sinceramente espero que al menos se arrepientan de sus acciones. Kyle la miró en silencio. Su expresión se fue oscureciendo poco a poco, como si hubiera tomado alguna decisión. El mayordomo le había contado que Tía tenía la habilidad de ver el futuro. Cuando lo escuchó por primera vez, Kao fue completamente escéptico, pensando que el mayordomo ya estaba en edad de retiro. Pero cuando mencionó que Tía sabía del diamante rosa, y rechazaba cualquier dinero e incluso recuperó tierras de la iglesia, todas estas acciones mostraban la sinceridad de Tía. Kyle no entendía por qué haría esto, queriendo convertirse en marquesa, pero sin pedir nada. Es todo por mí, pero nunca se habían conocido antes. Tía no pudo responder a esa pregunta. Antes de transmigrar, había visto a Kao en secreto incontables veces, pero él nunca la había notado. Kyle preguntó de nuevo, qué extraño. ¿Tienes alguna otra razón para elegirme? Tía había estado completamente dedicada a su amado desde el principio, así que no hubo otras opciones. Ella no pudo responder ninguna pregunta. Finalmente eligió dejarlo ir. No estás satisfecha con todo lo que he hecho. Estoy dispuesto a firmar los papeles de divorcio ahora mismo y salir de tu territorio. Tía tomó la decisión de irse. No tuvo otros pensamientos sobre su amado. Mientras él pudiera vivir bien, Tía estaría contenta. Kyle fue atraído por esta extraña sensación, que nunca había experimentado antes. Finalmente decidió quedársela. El palacio te envió una carta. Ya que decidiste comenzar todo esto, no me voy a entrometer, haz lo que quieras. Tía reunió instantáneamente su valor, significando que él apoyaría todo lo que ella hiciera. Como dicen, el amor y el odio están a solo un pensamiento de distancia. Ella aplastaría a esa pareja de perros. Luego recibió una recompensa especial, una carta personal de su amado. Acaba de salir. El mayordomo se apresuró hacia esta pareja. Realmente le preocupaba. Por favor, no tome las palabras del maestro a pecho. Todavía está en recuperación. Tía le dijo que se calmara. Al siguiente segundo dijo seriamente, quiero ver al príncipe heredero. El mayordomo también cambió de expresión de inmediato. Déjenmelo a mí, todos. La señora quiere ver al príncipe heredero. Prepárense con todo su empeño. Al saber que era para conocer a esa pareja real, las criadas se apresuraron juntas. Todos los cosméticos y perfumes, ropa y joyas de la más alta calidad,
Un segundo después se transformó de una chica del pueblo. En una belleza encantadora, las criadas la animaban, como era de esperarse de Nuestra Señora, mucho más bonita que Santa Diana. Así que esto es lo que se siente al encontrarse con tu ex. Casándose, tía partió con todo el ímpetu. No me voy a dejar vencer por ti. Pero cuando vio la belleza de clase mundial de la protagonista femenina, derrotada, se disculpó por sus palabras anteriores, pero no podía perder en presencia. Tía anunció que era la marquesa. Diana pausó. Tal vez nos hemos visto en algún lugar antes. Tía recordó la primera vez que vio a Diana, después de entrar en la novela vistiendo ropa simple, pero elegante. Diana sonriendo y consolando el dolor de la gente. Verdaderamente una santa para todos. Pero tal santa abandonó al pueblo común, ahora en realidad en una habitación tan lujosa, vistiendo un vestido formal y espléndido como princesa heredera, que risible tía lo desestimó, indicando que nunca había conocido a Diana. Tía sacó el certificado de matrimonio y la carta personal del marqués. Después de leer la carta, la expresión del príncipe heredero se volvió grave. Diana también dijo ansiosamente que quería verla. Después de confirmar que realmente era la letra de Cao, ambos no lo podían creer, especialmente la protagonista femenina, quien era amada por este mundo. Al ver la expresión de duda a medias del protagonista masculino, tía sonrió con significado. No importa cuánto dudes. El hecho de que soy marquesa no cambiará. El príncipe heredero abrió la boca, rompiendo la atmósfera armoniosa. Incluso como marquesa, no es una amenaza apoderarse de tierras del templo. Con abuso de poder, tía lo enfrentó con calma. Fue esa tierra entregada al templo durante el tiempo de Su Alteza la princesa heredará como santa, realmente propiedad del templo que se estaba saqueando usando estatus. Diana se levantó para refutar. El templo no tiene propiedad privada. Todo lo dado al templo pertenece a Dios. Eso es extraño entonces. Su Alteza la princesa heredará, ahora, solo usa el poder dado por Dios a la familia real. Antes de regresar, tía había estado sufriendo terriblemente. Una vez corrió al templo suplicando ver a la santa. Ella, que estaba a punto de morir, fue cruelmente rechazada. Después de que Diana se convirtió en princesa heredera, ya no trataba a los plebeyos como santos. La santa ya no pertenecía a nadie. Tía cuestionó si eso realmente se ajustaba a la voluntad de Dios. El príncipe heredero intervino para proteger a los desamparados, Diana advirtiéndole que cuidara sus palabras. Tía se disculpó cortésmente y luego dijo, para ser honesta, la razón por la que el marqués donó la tierra no fue porque alguna vez amara a Su Alteza, la santa. ¿Acaso ustedes dos quieren que mi esposo quede atado por un amor antiguo? La pareja real quedó sin palabras, mientras ellos no quisieran que Cao jamás olvidara a Diana. Deberían tolerar que ella resolviera asuntos pendientes. Nunca los culparé a ustedes dos por el pasado de mi esposo. Eso ya quedó en el pasado. Creo que habrá un futuro mejor. Espero que puedan entender. Esto es un esfuerzo por ese futuro. El rostro del príncipe heredero se oscureció, cambiando inmediatamente su línea de ataque. ¿Qué trucos usaste para entrar a la familia Marquise? Tía sonrió ligeramente. No todos tienen que estar apasionadamente enamorados, como ustedes dos, para convertirse en marido y mujer. Los dos fueron completamente derrotados en la guerra de palabras por tía, pero el príncipe heredero no se rendiría. ¿Por qué Cao te eligió específicamente a ti? Diana reveló que tenía la habilidad de ver el futuro. El príncipe heredero la miró incrédulo, aunque ella esperaba que no creyeran fácilmente. Pero parecía que Diana estaba bastante sorprendida. Siempre, creyéndose la existencia más especial del mundo, tía rompería esa creencia. Si no crees, déjame predecir el futuro, tía le dijo a Cao sus planes para contrarrestar a los protagonistas, pensando que él todavía anhelaría a la protagonista. Pero sorprendentemente Cao no mostró ninguna preocupación. Incluso de repente se acercó, diciendo gracias. Quiero expresar mi gratitud. Esa cercanía dejó a tía completamente desconcertada. No pudo evitar suspirar. Que ese rostro era su salvación en la vida. Tía no estaba segura de qué recompensa elegir. Inicialmente pensó en pedir sugerencias a las hermanas en los comentarios, pero luego decidió manejarlo ella misma, aunque sus pensamientos indebidos apenas habían surgido antes de autodestruirse inmediatamente. Cail retrocedió asustado por su expresión lasciva. ¿Qué te tiene tan ansiosa? Tía se limpió la baba y explicó, si es posible, por favor permítame contratar un tutor. Cuando se mencionó el nombre de la señora Armonías, Cail hizo una pausa. Tiene que ser esa persona. Ella asintió, la señora Armonías era la noble más cercana a la protagonista. Diana,
La razón por la que eligió a la amiga de la protagonista, en lugar de enemiga, era porque era la única noble, que mostraba buena voluntad hacia el origen plebeyo de Diana. Ella constantemente animaba a Diana, y pacientemente le enseñaba etiqueta en la corte. Definitivamente haría todo lo posible para ayudar a Diana a ganar apoyo noble. Así que antes de eso, Tía primero tenía que apuntar a la señora Armonías, lado de Cao. No entiendo qué estás pensando. No entiendo lo que estás pensando. Tía explotó como si hubiera comido pólvora. Por supuesto que es venganza. Aún así, Kaila aún estuvo de acuerdo, aunque no conozco tus motivos. Te estoy realmente agradecido. Gracias. Las mejillas de Tía se sonrojaron. De vuelta en su habitación, ella se relajó por completo, revolcándose emocionada en la cama. Esta felicidad la hizo sentir que todo el sufrimiento de sus 2 vidas pasadas había valido la pena. Hoy era otro día viviendo por su ídolo, para dejar una buena impresión. Tía hizo una cita con la señora Armonia a primera hora de la mañana siguiente. Fue aprobada en menos de 1 minuto. Después de revelar que ella era la marquesa, todas las miradas casi la atravesaron. En ese momento finalmente llegó la salvadora. Las dos entraron al salón de recepción. Ella estaba muy sorprendida. Nunca pensó que la marquesa visitaría personalmente, ya que muchas personas de alto estatus la convocaban a sus mansiones. Tía conocía muy bien a Armonia. La mayor razón por la que le gustaba tanto Diana era su honestidad y humildad. Así que, Tía podía usar el mismo método para ganarse el favor de la señora. Dijo llorando con voz delicada: mi señora, necesito su ayuda. Armonia se levantó de repente diciendo: si quieres, puedes contarme. Aunque Tía bajó la cabeza con pena, en su corazón pensó: cayó en la trampa. Tía explicó llorando a la señora Armonia. Era una huérfana comprada por nobles desde la infancia. Debido a sus orígenes humildes, solo podía ser invisible en los círculos sociales. De repente convertirse en marquesa la dejó desconcertada. Creía que solo la señora la ayudaría. La representación que hizo Tía de sí misma fue la de una chica tonta del campo, que accidentalmente tuvo buena fortuna, que no se cree nada y es muy obediente. Pero la señora parecía preocupada. Tía se quedó pasmada. No era la reacción esperada. Normalmente ella se acercaría activamente para ayudar a gente necesitada y desamparada, dijo Tía desanimada. Tal vez mi petición fue demasiado pesada. La señora se apresuró a explicar. No es así, Tía, dijo. Está bien, solo dilo, esperando ansiosamente la respuesta. Pero la señora en realidad estaba curiosa sobre cómo se casó con el marqués. La expresión avergonzada pero muy curiosa de la señora dejó a Tía completamente atónita. Nunca imaginó que estaría interesada en eso. A Tía le sudaron las manos. Parece que necesita mostrar su habilidad definitiva. En realidad he amado al señor marqués desde hace mucho tiempo, porque me preocupaba mucho que estuviera destrozado después de la boda de la princesa heredera. Así que esa noche me apresuré a la mansión del marqués sin detenerme. Quizás porque el señor marqués estaba devastado. Me dio el certificado de matrimonio. Habiendo recibido tal gracia, siento que debo corresponder al marqués. La señora finalmente entendió por qué. Fue a reclamar las tierras del templo. La dramática en ella mostró una expresión preocupada. Mi esposo se sacrificó desinteresadamente por el santo, pero no recibió nada a cambio. Al ver que la señora se emocionaba más, Tía sonrió ligeramente. Perfecto, está funcionando. Decidió dar el golpe final. Conozco muy bien mi lugar. Antes de que Lord Cao recupere la razón y me entregue los papeles del divorcio, solo quiero corresponder a esa gracia. La señora inmediatamente comenzó a aconsejarla. Tía se regocijó en secreto. Éxito. Ella inmediatamente tomó las manos de Tía, consolándola. Te ayudaré de todo corazón. Una transmitía sentimientos con una mirada. La otra estaba conmovida sin palabras. Pronto las dos comenzaron un entrenamiento infernal. El conocimiento desconocido pesaba mucho en su respiración, pero para no ser una carga para Cao, ella estuvo dispuesta a hacerlo unos días después. La criada trajo noticias. La profecía anterior de Tía se confirmó. El gran ladrón había sido capturado. Ahora realmente quería ver qué tan feas eran esas caras de las parejas reales. Tía preguntó qué hacía Cao. La criada parecía preocupada. Parecía que era alguien que no se podía mencionar casualmente. Es Ciferion. La reacción de la criada mostró que ella tenía razón. Ciferion era el nombre del príncipe heredero. Cuando viajaba incógnito, Tía salió corriendo enfadada de inmediato. Con solo escuchar sobre la captura del ladrón, él llegó de inmediato, pero en ese caso, bastaría con que me viera a solas. ¿Qué cara tenía que ver? Caí apenas llegando a la puerta.
Se topó con el mayordomo que se escabullía. Él explicó que estaba preocupado por el amo, así que antes de que pudiera terminar, Tía se agachó inmediatamente, dándole palmaditas en el hombro. No necesitas explicar. Entiendo todo. Los dos escucharon juntos los movimientos dentro. De repente hubo un gran ruido. Tía abrió la puerta de golpe y entró corriendo. Al ver esas manos ensangrentadas y el cuerpo tembloroso de Kao, Tía fue golpeada como por un rayo. Corrió apresuradamente a cuidar urgentemente a su esposo. Luego se volvió hacia el protagonista masculino al lado. Por culpa de él, Kao había quedado así. Tía le dijo con enojo que se fuera. Helios se sorprendió al ver a Kao tan resistente con él. Su rostro se oscureció de inmediato. Disculpa, me voy. Antes de irse apresuradamente, Kao, que bajó la guardia, pudo finalmente respirar, pero no entendía por qué Tía, que no tenía relación con él, siempre mostraba esa expresión. Esta sensación era tan extraña. Tía cayó en profunda reflexión, mientras miraba a Kao acostado en la cama. El doctor dijo que fue porque se emocionó demasiado, mientras estaba en un estado prolongado de sensibilidad, aunque solo necesitaba descanso para recuperarse. Tía seguía enojada. ¿Qué se podría haber dicho para despertar curiosidad? Su amado despertó de repente y la sobresaltó. Kail explicó. El príncipe heredero hizo una visita inesperada. Al ver su condición, Helios mostró preocupación. ¿Realmente vas a casarte con esa mujer? Kail respondió con indiferencia. Eres el único que puede casarse. Intentó persuadir a Kao incrédulo. Pero Kao no quiso escucharlo, diciendo que no es asunto suyo. Cosas como la vida, ¿qué sentido tiene ser cauteloso? Una vez por esa precaución. Solo pensar en eso le dolía el corazón. Kail reveló lo que pasó esa noche. En tu día de boda con Diana, intenté suicidarme. Tía fue la única que me detuvo. Hice esto porque ella quería casarse con el príncipe heredero. No podía entender por qué había ocultado tanto dolor. No somos amigos. Kao estaba decepcionado de él. Entonces otra vez es mi culpa. Incluso asuntos de vida o muerte son mi culpa ahora. Helios exigió saber por qué había cambiado. Diana se romperá el corazón al verte así. Kail no quiso escuchar más tonterías. Dices que te preocupas por mí. Entonces, ¿por qué no me escribiste ni una carta? Si vienes a decir tonterías. Vete. Kao se abrió con Tía. Solía pensar que mientras esos dos fueran felices, yo estaría en paz. No fue hasta que me llevaron al borde del abismo que entendí mis verdaderos sentimientos. Estar en un estado insoportable constantemente. Finalmente decidí morir después de ser salvado. Solo me sentí impotente, ni siquiera podía morir como quería. Ahora he despertado. De ahora en adelante, intentaré enfrentarme a mí mismo más directamente. Todo esto es gracias a ti. Frente a las palabras de agradecimiento de Kao, Tía casi se puso a llorar. Kail va a ser a su amado. Él era la razón de vivir de Tía. Ella se volvió aún más segura de sus sentimientos. Ahora, de hecho, regresé por ti mientras tanto. Al enterarse de que Kao había intentado suicidarse, Diana entró en pánico. Aunque esa mujer había detenido con éxito a Kao, Diana aún no creía que Tía tuviera la habilidad de prever el futuro, usando la preocupación por Kao como excusa. Helios decidió investigar el verdadero propósito detrás del matrimonio de esa mujer con Kao. Diana mordía sus dedos ansiosamente. Tenían que actuar rápido. Ahora que estaba casada con Kao, apenas se difundió la noticia, recibió inmediatamente una invitación de uno de los líderes de los círculos sociales. Condesa Esper leyendo la novela original. Tía comenzó a sudar frío. Las damas murmuraban sobre ella y es una mujer fuerte, pero afortunadamente, mantuvo una actitud neutral hacia Diana. La protagonista femenina tiene muy poca información. Tía se preocupaba sobre cómo manejar esto. La profesora Harmonia parecía preocupada. Poco sabía ella que Tía estaba contemplando ofrecer un soborno. Mientras que a ojos de la profesora, ella parecía completamente inocente. Tía murmuró por Kao. No hay otra opción, pensó para sí misma. Por la venganza de Kao, la profesora se emocionó al instante. Incluso en esta situación, aún te preocupas por tu esposo. Si rechazamos la invitación sin más, pueden surgir rumores inapropiados. No podía dejar sola a esta bondadosa Tía, prometiendo con confianza que la ayudaría a hacer lo mejor posible. Así que debes asistir a la fiesta de té. Tía quedó atónita. ¿Qué habría imaginado la profesora en su mente? Y así se sentó a tomar té con un grupo de damas nobles desconocidas. Tía estaba en pánico. ¿Por qué estaba sentada junto a la condesa? Esto hacía que fuera demasiado fácil ser descubierta.
La condesa le pidió que diera un saludo. Tía cerró los ojos con fuerza, recordando las instrucciones de su profesora. La mayoría de las damas nobles en las fiestas de té eran mayores que ella. Tía no quería sentirse superior a ellas. La dama luego le explicó la forma efectiva de ganarse el favor, que era halagar, sin parecer que estaba adulando deliberadamente. Tía expresó tímidamente: estoy nerviosa por estar sentada entre damas tan prestigiosas. Las damas inmediatamente cambiaron su actitud, susurrando entre ellas: ella es completamente diferente de los rumores. Ese tipo de halagos era pan comido para tía, en el ambiente armonioso. Las damas mostraban mucho interés en cómo se convirtió en marquesa, después de que tía contó una vez más la historia clásica con todo detalle. Las damas quedaron conquistadas con éxito, habiendo satisfecho su curiosidad. Las damas agotaron bastante a tía. Como resultado, todos desarrollaron diferentes opiniones sobre Diana, la protagonista femenina. La condesa tosió levemente. Pero señora marquesa, ¿no se siente insegura sobre el historial romántico del señor Cao? Tía apretó los puños. Su profesora le había advertido sobre esas situaciones. Enfrentarse a preguntas directas, mostrar enojo sería visto como inmadurez, y parecer inmadura también provocaría desprecio. Tía frunció los labios. ¿Qué razón tengo para sentirme insegura? ¿Acaso Lord Cao también lo considera un compromiso pasado? Los eventos de hoy seguramente llegarían a los oídos de Diana. Tía decidió atacar primero, aunque tía ya había preparado su plan de venganza. Nunca esperó que Diana, la protagonista femenina, se disparara en el pie. La princesa heredera de origen plebeyo se atrevió a ignorar a las damas nobles, invitando solo a amigas cercanas a sus fiestas de té. Tal comportamiento descortés provocó indignación pública. Las damas discutían cuándo las invitaría Diana. Tía vio inmediatamente la oportunidad. ¿Por qué no preguntar al respecto en el próximo momento? Todos la miraron a ella, a tía. Rápidamente explicó que pronto visitaría el palacio. Las damas se miraron entre sí asintiendo, y luego le confiaron esta tarea difícil. Al ver la sonrisa significativa de la condesa, tía estaba bastante nerviosa para manejar esta situación. Tía sacó su tesoro, el diario número 2. Este diario contenía todos los eventos de la historia original. Después de la muerte de Cao en su vida anterior, tía siguió leyendo periódicos, esperando el final de la pareja principal. Ahora esto sería la base de sus habilidades precognitivas. Leyendo esto, tía hizo una pausa. Si es esto, definitivamente afectaría mucho a Diana. A la mañana siguiente, tía apresuradamente fue a buscar a Cao para pedir permiso. A mitad de camino dudó. Podría simplemente ir a la habitación de Cao libremente. Sintiéndose insegura, tía buscó inmediatamente al mayordomo, pidiéndole a Hielos que informara al duque que ella quería verlo. El mayordomo se preocupó sin parar por los dos, sugiriendo que tía fuera directamente. El amo no parece disgustarle. Pero tía malinterpretó y pensó que le parecía problemático. Hielos apresuradamente explicó que no era así. Tía, habiendo tenido éxito, vio al mayordomo irse. Aunque tía quería ver el rostro de su amado mañana, tarde y noche, estaba demasiado nerviosa, convirtiéndose en una cobarde frente a su amado, como era de esperar. Cuando tía vio a su amado esperándola en pijama, murió desangrada en el acto. ¡Qué final tan hermoso! Las primeras palabras de Cao la revivieron de inmediato. Le preguntó a tía qué pasaba. Tía dijo que quería ver a la princesa heredera. Cail dijo que entendía. El ambiente se congeló de repente. No esperaba que él aceptara tan fácilmente. Le echó un vistazo a su amado. Podría ser que ya no le importara Diana. Cail dijo impaciente. ¿Por qué pasar por Hielos por algo tan pequeño? No molestes a los sirvientes con cosas así. En el futuro ven directo a mi habitación. No es gran cosa. Tía apretó los puños. Ahora la tratarían como a una mujer plebeya, que hacía que sus subordinados sí jugaba el papel de un noble. No podía ver a través de la mujer frente a él. ¿Por qué estaba siendo tan precavida? Incluso con querer verlo. Hace apenas minutos el mayordomo le había informado a Cao que la dama deseaba verlo. Cail aceptó de inmediato. Al ver que el mayordomo parecía tener algo que decir, preguntó curioso qué pasaba. El mayordomo preguntó: ¿no debería la dama poder verte, sin tener que pasar por mí ahora? El recuerdo del pasado imprudente de tía aún estaba fresco. Cail suspiró. Alguien que irrumpió en mi habitación la primera vez que nos conocimos. Ahora se preocupa por esas cosas en el futuro. Dime de inmediato si ella tiene algo. El mayordomo sugirió que el señor le dijera directamente a la dama
seguramente estaría feliz, aunque parecía problemático. Aún así obedientemente le dijo a tía. Sin embargo, la forma en que lo expresó parecía algo extraña. Yo lo está preocupado sin parar por los dos. Tía ahora parecía preocupada. Se sintió agraviada al darse cuenta de algo. Pensándolo bien, parecía que realmente había molestado a otros por su propia comodidad. Se disculpó internamente con todos. Justo entonces Cao se preparó para irse. Tía recordó de repente su propósito principal para venir. Tosió un par de veces. Por favor, préstame el anillo de diamante rosa que tienes en el cajón. Al oír esto, el rostro de Cao se oscureció al instante. Tía tembló, explicando rápidamente que lo devolvería de inmediato. Definitivamente no tendría ningún rasguño. Incluso hizo un juramento mortal. Aunque muera, devolveré a salvo el anillo de diamante rosa. Kail reflexionó un momento. Se levantó, diciendo que no era gran cosa. Luego sacó cuidadosamente el anillo de diamante rosa empaquetado. Se lo entregó directamente a tía diciendo, quédate con él. Tía quedó completamente atónita. Como de repente se convirtió en un regalo para ella. Incrédula confirmó de nuevo. Kail indicó que sí. De todos modos ya no tiene dueño. Tía se sintió muy apenada por su amado. Para él esto era un regalo de compromiso cuidadosamente elegido, preparado para Diana. Tía apretó el anillo. Agradeció a Cao y luego se dio la vuelta para irse. Kail vio su expresión. Como si fuera a matar a alguien, pero se echó a reír. De regreso en su habitación. Tía estaba a punto de pedirle a Yelos que ayudara a enviar una carta. De repente se dio cuenta de que algo no estaba bien. No puede molestar más al hombre ocupado. Mejor ir personalmente. Rápidamente recibió una respuesta. Tía estaba perfectamente preparada, habiendo organizado inteligencia de antemano. Para lidiar con Diana incluso consiguió el objeto clave de Cao, poder recibir el primer regalo de su amado. La hizo sonreír con alegría. Más importante aún, sintió que Cao podría haber renunciado a su obsesión con Diana. Apenas se encontraron, ambos irradiaban fuertes auras. La batalla entre X y el presente estaba a punto de comenzar. Tía no podía esperar para ver la cara distorsionada de Diana. La princesa heredera claramente la menospreciaba. Quería ver cuánto tiempo Diana podría mantener esa actitud. Al notar el anillo de diamante rosa en la mano de Diana, Diana primero se congeló y luego rápidamente se volvió. Este era el regalo de compromiso cuidadosamente preparado por Cao. Para ella después de todo. Diana reprimió fuertemente su resentimiento. Inmediatamente puso esa sonrisa falsa, aunque cegada por la luz de la protagonista femenina. Esas manos temblorosas revelaban sus sentimientos internos. Solo estaba fingiendo que no pasaba nada. Sus ojos llenos de vigilancia. Pero tía no se echaría atrás. Entonces entregó una carta. Princesa heredera. Creo que ahora nos rasgas mi habilidad para prever. Creo que mi habilidad puede ser usada para el país. En su diario hablaba sobre problemas fronterizos. Los bandidos que aparecían en Kikak Ridge eran en realidad tropas enemigas, inspeccionando las defensas de nuestro país. Diana estaba impactada en la vida pasada. Helios sustituyó al emperador gravemente enfermo, luchando solo en conflictos con países enemigos, para evitar que estallara la guerra. Firmó un tratado de paz que permitía a comerciantes extranjeros hacer negocios en el territorio del imperio. Sin cargo, Diana apretó la carta en su mano. No pudo evitar preguntarse, ¿por qué tía no se lo dijo al príncipe heredero, sino que se lo contó a ella? Tía sonrió débilmente. Preguntó sobre la fecha de la próxima reunión de té de las damas. Diana le gritó enojada. ¡Qué grosera, señora marquesa! Porque la lista y la fecha del té eran asuntos delicados. Usualmente no se le contaban con sinceridad a personas desconocidas, pero a tía le gustaba verla enojada. Transformarse al instante en una damisela llorosa que pide disculpas. Usando la falta de etiqueta como excusa dejó a Diana sin palabras. Sus palabras llevaban una sutil burla. Le ofrecía a la princesa una profecía tan importante. Simplemente pensé que un asunto tan pequeño se me contaría. La retirada táctica de tía la dejó indefensa, suspirando mientras se sostenía la cabeza. Dijo que si la fecha se decide, escribiré para informarte primero. Tía se inclinó en señal de agradecimiento. Naturalmente Diana no pudo tragarse esa ira. No hagas esto otra vez, porque yo soy la princesa heredera de este país, y tú eres alguien que debería tener modales.
En ese momento, la perfecta santa de la novela, ahora completamente derrumbada, volvió a notar el anillo de tía. Su expresión se volvió fea. Finalmente no pudo evitar preguntar: ¿te dio ese anillo, Cao? Tía finalmente esperaba ese momento. ¿Cómo iba a dejar ir al pez que mordió el anzuelo? Para enfurecer a esta chica mala, la protagonista femenina, hasta la muerte, Tía mostró orgullosa el diamante rosa, que debería haber sido dado a la protagonista femenina, convirtiéndose al instante en algo dramático, intencionalmente o no, mostrando el diamante rosa en su mano. Cada palabra golpeaba el corazón de Diana. Lo que debería haberle pertenecido a ella, ahora estaba en manos de su archienemiga. Aunque se sentía incómoda, solo podía mantener una sonrisa, pero precisamente por eso, no podía competir con Tía, bajando la cabeza y permaneciendo en silencio. En cambio, dejó que Tía aprovechara la oportunidad, lágrimas brotando: así que esta joya no significa nada para ti. Diana se confundió al instante, explicando frenéticamente que no, solo que no esperaba que Cao te diera algo tan valioso. Tía hizo una ligera reverencia, sin perder en lo absoluto su impulso, señalando que ese diamante rosa era igual al de su Alteza, su hermoso color de cabello. Luego fingió darse cuenta de repente, viendo la expresión frustrada de Diana. Se alegró internamente, revelando la verdad llorando. El aire se volvió de repente silencioso, pero sorprendentemente Diana no lo negó. En cambio, no tuvo ninguna reacción, adivinando que odiaba ver a Tía ignorante y feliz, causando peleas matrimoniales entre ella y Cao. Después de ver la verdadera cara de la protagonista femenina, comenzó el verdadero contraataque, primero sollozando para hacer perder la compostura a Diana, luego criticando desde la superioridad moral. Era más feliz sin saberlo. ¿Cómo pudiste decirme una verdad tan cruel? Finalmente, Diana se disculpó con arrepentimiento. Hasta ahora, su vida había sido un camino tranquilo, aunque hubo conflictos y crisis en la novela. Como santa y protagonista, ella siempre fue absolutamente buena. Esta era la primera vez que la empujaban al papel de antagonista. Ya que se disculpó, significaba que aún le quedaba algo de conciencia, pero, ¿qué tenía eso que ver con ella? Tía no se detendría aquí gracias a ti. He vuelto a comprender mi posición. Al escuchar estas palabras, el rostro de Diana se tornó feo. Debería ser yo quien se disculpara. Escuché que salvaste la vida de Cao. Tía volvió a transformarse en una esposa virtuosa, diciendo que se quedaría al lado del marqués en el futuro. Entonces dejaré a Cao en tus manos. Quizás el impacto fue demasiado grande. Diana apretó estas palabras desde su garganta. Luego huyó como si escapara. Pero a ella no le importaban esas cosas. Mientras el resultado fuera bueno, nada más importaba al regresar a casa. Encontró que el mayordomo había estado esperando mucho tiempo. De hecho, estaba dentro de sus expectativas. La señora había logrado resultados perfectos. Ambos se rieron al saber que Cao había estado quedándose en el estudio últimamente, debido a irritación. Ella instruyó al mayordomo que preparara más novelas ligeras. Al escuchar esto, el mayordomo instantáneamente se llenó de admiración. ¿Acaso puedes predecir hasta las preferencias de bebida del maestro y sus hábitos, sin palabras? Tía apresuradamente cambió de tema. Quería compartir sus resultados de batalla con Cao, lo mucho que había trabajado por él, pero inesperadamente, la primera preocupación de su amado era si Diana estaba bien. El amor no podía simplemente retirarse. De repente Tía entendió esto. Así que cuando Cao le preguntó si Diana sería feliz en el futuro, ella había visto. No habló porque después del suicidio del hombre, la pareja principal ya no tenía esa dulzura apasionada. Al enfrentar la turbulencia interna y externa del imperio, a menudo lamentaban la pérdida de gente talentosa. Incluso el poder curativo de la protagonista desapareció. Diana ya no era una santa, solo una mujer de buen corazón y frágil. Las personas a su alrededor rápidamente se fueron, y su único pilar, el príncipe heredero, estaba demasiado ocupado con los asuntos del Estado para hablar de amor. Aunque Cao no obtuvo respuesta, por la expresión de Tía, no parecía muy optimista. No sabía qué hacer. Las mentiras eventualmente serían expuestas, pero no podía fingir no saberlo. Pero sí decía la verdad. Y si Cao regresaba al lado de Diana, sé de que te preocupas. Kail de repente se acercó al rostro de Tía. Diana y yo hemos terminado. No hay posibilidad de empezar de nuevo. Así que solo dime la verdad. Tía sabía que él mentía. Incluso ahora tenía esa expresión.
No pudo evitar burlarse de sí misma por ser tan ingenua. ¿Cómo podría él desechar su enamoramiento? Solo por un anillo, tía, que no perdería contra nadie. Finalmente suavizó su corazón. Le dijo a Cao la verdad después de escucharla. Él no pudo creerlo, pero tía no le permitió pensar en la protagonista otra vez. Le volvió a contar sobre su habilidad predictiva, y que también estaba a punto de desaparecer. Finalmente, cuando ella se desmayó, todo frente a sus ojos se volvió negro. Al escuchar esto, a Cao le pareció extraño. Dijo que parecía que tu poder predictivo desapareció, porque moriste. Tía le dijo tranquilamente que si ella siguiera viva, probablemente también sería ordinaria. Así que antes de eso, quería terminar todo lo que necesitaba hacer, porque estuviera muerta o viva. Su habilidad terminaría en ese momento. A Cao le costó aceptarlo. Hasta que tía dijo sin prisa. 1 año, pero no había de qué preocuparse, porque aunque la princesa heredera perdió su poder, se mantuvo sana hasta el final. Aún así su expresión no mejoró. Luego se dio la vuelta pidiéndole a tía que se fuera primero. Al ver la expresión grave de Cao, tía decidió no preguntar más. Silenciosamente bajó la mano y se fue. Después de cerrar la puerta, de repente se desplomó. Pudo haberlo disimulado de forma más natural. ¿Y si Cao tomaba otra decisión extrema? Un rastro de autoculpa cruzó su corazón. Si tan solo tuviera esa clase de habilidad, para cuidar a otros después de ese día. Tía no pudo ver a Cao de nuevo, pero por más preocupada que estuviera, los asuntos importantes no podían esperar. Invitó a uno de los líderes de círculos sociales, la dama entrando en modo actuación. Relató el episodio de ayer con la princesa heredera, de principio a fin, sollozando en silencio mientras hacía muecas en secreto. La dama quedó sin palabras ante ese chisme impactante. La princesa heredera que ella conocía nunca haría tales cosas. Al ver que la dama medio creía, tía decidió añadir otra dosis de medicina fuerte. ¿Y si la princesa heredera quiere separarme de mi esposo, qué debería hacer para inculcar la naturaleza falsa de Lady Diana? Puso todo su esfuerzo en llorar. Pero la dama permaneció inmune. Ella creía firmemente que su Alteza nunca haría tales cosas. Esto dejó a tía desconcertada. Parecía no haber esperanza. Había querido solo calumniar un poco a Diana, pero parecía que a la dama le gustaba más de lo que imaginaba. Después de hablar, quiso buscar audiencia personal con su Alteza. Afortunadamente tía la detuvo a tiempo, y la envió segura lejos del protagonista masculino, quien renunció al suicidio y finalmente se recompuso, caminando directamente hacia tía con un ramo de flores. Sus instintos maternos se despertaron al instante, preocupándose protectora de que su bebé se desmayara. Desde el matrimonio de la protagonista femenina, él se había encerrado en su cuarto. Ahora rara vez salía al exterior, haciendo que todos en la mansión se emocionaran. Poder ver al amo así. Era todo gracias a la dama. El mayordomo trabajó más duro por esto. Aquí hay más flores, por favor úsenlas libremente. Cail estaba a punto de hablar. No son suficientes las flores. Conseguiré otras diferentes, dijo, y luego salió corriendo en un instante. Cao sabía claramente que no era momento para esas cosas. Recientemente recibió noticias del príncipe heredero. Gracias a la inteligencia proporcionada por su esposa, pudieron prevenir la crisis en la frontera con anticipación. Sabía que su habilidad era poderosa, pero no esperaba que pudiera influir en el destino del imperio. Teniendo una habilidad tan poderosa, ¿por qué solo quiere salvarme a mí? ¿Por qué ir contra el templo y el príncipe heredero? Por alguien a quien nunca había conocido. Podría ser que ella pensara esto, justo cuando tía apareció. En ese momento Cao recordó esas palabras. Mi poder predictivo no durará mucho, así que antes de eso, planeo terminar todo lo que necesito hacer en este momento. El cuerpo venció a la razón corriendo inconscientemente hacia tía, sosteniendo las flores frente a sus ojos. Tengo algo que decirte. Tía no podía creer ¿qué situación es esta? Va a sostener las flores y decirme algo. Hermosa no pudo evitar adivinar. Cail caminando en el jardín, se encontró con un hada de las flores. Recibió un ramo por su favor. Y finalmente la conoció. Sí, debe ser así, casi seguro. Malinterpretó que él se lo iba a dar a ella. Tía se quedó mirando las flores. Perdida en sus pensamientos, Cao pensó que a ella realmente le gustaban las flores. Aquí tienes, lanzó directamente las flores en sus manos. El corazón de tía de repente se aceleró. Al verla nerviosa, Cao no supo qué hacer. Afortunadamente, el mayordomo llegó apresuradamente preguntando qué pasaba. Tía escuchó su conversación. Al oír arreglo floral, se calmó al instante.
Kyle decepcionado por no terminar el arreglo. Entonces no hay remedio. Hablaremos la próxima vez, pero de repente tía gritó. Estoy bien, hablemos. Pero, el mayordomo pensó que la señorita no estaba en buen estado. Le aconsejó descansar bien. Tía se mostró decidida diciendo con cara seria. Vamos, amo y sirviente se callaron obedientemente. El mayordomo inmediatamente fue a preparar la cena. Un minuto después, mirando las flores ya arregladas frente a ella. Los dedos de tía se entrelazaron mientras repetidamente elogiaba. Oh Dios mío. Las manos de mi amado son tan hábiles. Hay algo que no pueda hacer. Al siguiente segundo se arrepintió llorando por no ver a su favorito, haciendo el arreglo floral. Notando su cambio de expresión, Kyle rió suavemente. Realmente no puede quedarse quieto ni un momento. Tía se sorprendió. Kyle rió cuando fue descubierto. Inmediatamente fingió que no había pasado nada. Tía no pudo contener su alegría. No importa que, reír es bueno. Aún estaba preocupada de que él estuviera molesto por la conversación pasada en ese momento. Kyle de repente se acercó. Tengo algo que decirte. Asustó a tía mientras accedía a él. Retrocedió con el rostro rojo, abrazando un pilar y respirando con dificultad. La voz de Kyle ya era agradable, pero cuando sonó junto a su oído, el daño fue extraordinario. Está bien estar tan feliz hoy. Esto es lo que significa vivir. La vida anterior fue completamente desperdiciada. Kyle siempre tuvo una pregunta que quería hacer. ¿Tienes otras razones para elegirme? Podría ser que tu razón para elegirme sea porque tú. Tía entró en pánico instantáneamente. Podría Kyle haberlo descubierto, pero no he sido tan obvia. Acorralada. Solo pudo gritar con todas sus fuerzas. Así es, en realidad, tú eres mi Ben Min. Previstieron un futuro importante que me necesitaba. Tan pronto como terminó de hablar, ambos quedaron sorprendidos. Kyle tenía curiosidad. ¿Qué era realmente Ben Min? Lo que Kyle realmente quería preguntar era, el futuro que predijiste me necesitaba, pero ahora tenía más curiosidad. ¿Qué significa Ben Min? La mente de tía se bloqueó instantáneamente, tartamudeando sin saber cómo explicar. Pero Kyle era especialmente estudioso. Le gustaba llegar al fondo de las cosas desconocidas. No puedes decirme quién podría manejar esto. Tía bajó su rostro sonrojado y gritó. Significa el más amado. Kyle leyó sin expresión la palabra amor, haciendo que el corazón de tía latiera como un cervatillo. Debería decir, es la existencia más querida. Ya veo, no sabía que te gustaban tanto las flores. Te enviaré más en el futuro. Tía finalmente entendió. Él pensó que ella hablaba de gustarle las flores. Después de que la incomodidad se disipó, Kyle dijo que había reconsiderado su habilidad. Tía adivinó con fuerza en su corazón. ¿Por qué preguntar esto de repente? ¿Acaso pensó que sus predicciones eran absurdas? El futuro que prevés es algo que aún no ha ocurrido. Si dices que cambió por la predicción, no desaparecería el futuro que viste antes. Si no me hubiera salvado antes, ya habría muerto. Aunque Kao parecía genial incluso mientras pensaba, pero ella era débil con este tipo de ambiente de ciencia ficción. En ese momento Kao mencionó el asunto de la zona fronteriza, haciendo que tía pensara de repente en la paradoja temporal. Si cambias las cosas una por una antes del renacimiento, entonces no podrías garantizar que las mismas cosas ocurrirían. Esta vez que las predicciones no se cumplieran significaba exposición. Eso sería problemático. Viste algo en el futuro que me necesitaba. Por eso me salvaste. Estas palabras despertaron a tía después de la muerte de Kao. En esa vida antes del renacimiento, el futuro no tenía eventos directamente relacionados con él. La gente solo especulaba que si Kao aún estuviera, las cosas mejorarían en ese momento. Kyle de repente acercó su rostro. No puedes hablar de eso. El corazón de tía dio un vuelco. Esto hace difícil pensar bien antes de responder. Incluso si vivieras, no puedo asegurar que el futuro no cambie. Porque el mundo seguirá funcionando normalmente. Incluso con una persona menos escuchando esto. Kyle se levantó diciendo que así era. Exista o no, el mundo seguiría funcionando. No soy alguien lo suficientemente grande para cambiar el mundo. Al existir, viendo a su ser querido volverse negativo de nuevo, tía explicó ansiosamente. No solo cambiar el mundo cuenta como algo grande. Aunque no sea el mundo. Aunque sea solo una persona que te necesite. Mientras puedas cambiar a esa persona, eso cuenta como algo grande. Pero Kao aún sentía que nadie lo necesitaba. Te necesito porque Lord Marqués. Eres mi Ben Men por un momento. El aire se quedó quieto. La voz se extendió por todo el patio. Casi más allá de la tierra. El mayordomo de repente asomó la cabeza entre ellos. ¿Qué hacen ustedes dos?
la cena está lista. Al oír esto, tía escapó rápidamente, pero Cao estalló en una risa sincera. Por un largo rato, el mayordomo y tía ambos voltearon la cabeza, solo para ver a Cao sujetándose el estómago, las comisuras de su boca ligeramente levantadas. Más feliz que en cualquier otro momento. Aunque esto fue abrupto, ¿sería ella realmente tan tonta para hacerle reír sin parar? Pronto Cao, cálmate, disfruta la comida, dijo. Luego se fue apresuradamente por este pequeño episodio. No sabía si comía por la nariz o por la boca. Aunque avergonzada, su corazón permanecía contento. Justo cuando abrió la puerta, una fragancia fresca de flores flotó. Tía se quedó desconcertada en el umbral. Después de mirar alrededor, esta es realmente mi habitación, rodeada de flores. Solo las rosas blancas capturaron más su amor. Eran las flores que Cao acababa de arreglar. Pensando en su conversación hace un momento, tía finalmente se dio cuenta. Así que esto fue lo que le pidió al mayordomo, tomando suavemente una. Adjuntando el sincero lenguaje floral a su corazón, y Cao también con pensamientos. Saboreándola repetidamente hoy, su corazón tan cerrado se aflojó gradualmente. Para ver esa sonrisa otra vez, tía se esforzó mucho por esto, acercándose a los líderes del círculo social. Líderes, uniendo fuerzas para revelar la máscara de la protagonista femenina, mirando la habitación llena de flores frescas. Aún necesitaba hablar con el mayordomo después de todo, pero al llegar a la oficina, montones de trabajo oficial aparecieron ante sus ojos. Enterrado debajo, yo lo luchaba por hablar. Mi señora, le dejo el amo a usted, claramente en estado casi terminal. Esto asustó mucho a tía, sacudiendo frenéticamente al anciano de un lado a otro, ni siquiera durmiendo 3 horas diarias. ¿Acaso este mundo no tiene leyes laborales? Pero tía sintió que algo andaba mal. No estabas bien ayer, como era de esperar de mi señora. Vio a través de este anciano inmediatamente. Los eventos de ayer le dieron gran inspiración. La cantidad de veces que el amo mostró esa sonrisa, se podían contar con los dedos, incluso frente al santo. Entonces, señorita, tía es quien se convertirá en la señora, liderando la casa de la marquesa. Tía lo encontró cada vez más sospechoso al ver esto. El mayordomo aprovechó el momento. Si mi señora pudiera administrar el territorio, como cabeza de la casa, tía rechazó sin pensarlo. Solo soy su esposa de nombre. El señor marqués no estaría de acuerdo para nada. Entonces vamos a pedir su consentimiento ahora. Los ojos brillantes del anciano. Tía realmente no pudo manejarlo. Ya no más, está bien. Si Cao no está de acuerdo, no menciones esto otra vez. De alguna manera sintió que cayó en una trampa, pero al oír que Cao practicaba la ceremonia del té. Para cuando el mayordomo abrió los ojos de nuevo, la señora había desaparecido, porque no podía esperar para ver el nuevo lado de Cao. Tía corrió sin aliento hacia la terraza. Tan loco, solo sosteniendo una taza de té. ¿Cómo puede ser tan elegante y hermoso? Hombre pecador, ¿cómo puede no haber cámaras en este mundo? Necesito guardarlo para verlo despacio. Llegaste justo a tiempo. Justo iba a preparar un nuevo té. Toma una taza también. Su amado en realidad quería prepararle té. ¿Cómo podría atreverse a beberlo? No está bien, explotó. Al ver esto, el protagonista dijo, no importa. De todas formas tenía algo que decir. Al oír esto, tía se arrepintió enormemente. ¿Acaso acabo de rechazar el té hecho por mi amado? ¡Qué idiota, gran tonta! Entonces, ¿para qué viniste a buscarme? Tía se sintió extrañamente incómoda. Será psicológico. La mirada de Cao parecía más suave cuando me miraba, más que decir que se volvió gentil. Esa mirada era más como observando a una criatura nunca antes vista. Debe ser por lo de ayer. No solo mi poder predictivo, tiene muchos puntos cuestionables. También dijo palabras que nunca había escuchado antes. Tía declaró su propósito. Yulo me pidió que administre el territorio. Hay demasiado trabajo. Parece algo abrumado manejándolo solo. Aunque soy esposa solo de nombre, hacer tal petición podría molestarte. Pero parece que Yelos ya está lo suficientemente cansado como para pedirme ayuda. Por supuesto, si el señor marqués no está de acuerdo, no volveré a mencionar esto. Cail curvó ligeramente sus labios. Antes, no importaba en quién confiara las cosas. No podía sentirme tranquilo. Sentía que solo haciendo las cosas personalmente, podían salir bien. Pero ahora no sé por qué me esforzaba tanto antes. Tía le dio su mayor ánimo. Espero poder aliviar un poco la carga del señor marqués. Cail se quedó atónito por un buen rato. Aprobó en silencio que tía manejara el territorio. Luego le entregó la carta de Avarian.
Esa es la carta del príncipe heredero. Tía la abrió con una expresión de disgusto. ¿Qué cosa descarada quiere que haga Cao ahora? Pero al verla, en realidad era para ella, aunque codiciara tanto mi habilidad. No puede escribirle tales cartas a Cao cuando él no está bien. Tía solo quería usar su habilidad por Cao. Pero tampoco podía rechazar de manera impulsiva. Después de dudar, decidió preguntar al marqués su opinión. Pase lo que pase, ahora yo también soy la marcianista. El príncipe heredero me invitó a una reunión privada, y si se difunden rumores extraños. Cail rió ligeramente. ¿Qué crees que parece? Reuniéndome escondidas detrás de tu espalda. Tía se congeló por 3 segundos. Al instante se puso roja y sudando gritó que eso era imposible. No haré cosas a tus espaldas. Además, es el príncipe heredero. Incluso si me dieran 100 como él, no los querría. Cao recordó recuerdos desagradables. La razón por la que Diana lo rechazó fue porque le gustaba a Helios. Quien no podría gustarle a Helios, y ahora apareció esta persona. En realidad eran tan diferentes. Pero ese tipo es persistente. Aunque le digas que no, seguirá escribiendo cartas. Vas a seguir llamándome señor marqués. Llámame por mi nombre de ahora en adelante. Tía de repente levantó la mirada. Cao se acercó a sus labios. Pero en vez de eso dijo Lord Ross. Antes de que Cao reaccionara, Tía salió corriendo torpemente. El té negro derramado salpicó su mano. Cail sonrió tardíamente diciendo, qué calor cuando el protagonista masculino visita personalmente. Tía ni siquiera se dignaría a compartir habitación con él, dado el puesto de Helios como príncipe heredero. No echarlo ya era suficiente respeto. Inesperadamente, él se atrevió a imaginarse llevándose a Tía lejos del hombre. Segundo protagonista, ¿estás dispuesto a dedicar tu habilidad predictiva para el imperio tan pronto como terminó de hablar? Tía ni lo pensó. Su Alteza, perdone mi rudeza. Haré como si no hubiera escuchado lo que acaba de decir. Al ver esto, Helios dejó de fingir. El tigre y el león comenzaron su guerra de palabras. En cuanto a por qué le contó sobre la inteligencia de la región fronteriza, fue solo un trato con la princesa heredera. No tenía nada que ver con él como príncipe heredero, incluso cuando Helios usó su rango de príncipe heredero para presionarla. Tía mantuvo su actitud superior. Cuando la fuerza no funcionó, Helios intentó jugar a la simpatía. Vas a seguir usando tu habilidad para fines personales. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Tragándose las palabras malditas, Tía respondió que solo quería poner primero a su esposo. Hablando con precisión, al amigo que ambos abandonaron. Mientras ustedes dos estaban sumergidos en la felicidad, Helios quedó sin palabras. Su expresión frustrada le dio a Tía un placer secreto. Y para cubrir su vergüenza, tomó un sorbo de té. Inesperadamente se atragantó con el primer sabor, aunque Tía realmente quería rematarlo. Realmente no había hecho nada. Helios luchaba por hablar. Este té sabe mucho a lo que Diana me prepara. Tía instantáneamente se sorprendió. En la novela, la protagonista tenía todas las cualidades buenas. Solo hay una cosa que no sabe hacer bien, y es hacerte como una basura. Para Tía esto era simplemente un insulto. ¿Qué tan malo podría ser el té? Tomó la taza de té y la bebió de un solo trago. Al segundo siguiente aceptó la realidad. Después de un rato Heli propuso hacer un trato con ella. Al preguntarle qué quería, Tía soltó una suave risa. Quiero lo primero, que el territorio del duque sea otorgado a mi esposo, y que se le promueva el título. Esto significaba que ella se opondría completamente a Diana, y validaría que las acciones de Cao, al matar al antiguo antagonista, no estaban equivocadas. Heli estaba extremadamente preocupado. Intentó negarse, usando la excusa de su falta de estatus adecuado. Tía no lo dejó ir fácilmente. No podría simplemente encontrar una razón adecuada. Sin embargo, estos asuntos estaban realmente fuera de la autoridad de Heli, para decidir solo. Tía dio un paso atrás. Si estaba dispuesto a hacer un acuerdo por escrito, ella podría ayudarlo primero, pero una vez que tuviera estatus adecuado, él debía cumplir su promesa inmediatamente, sin falta. Por el bien de su habilidad predictiva única en 1.000.000. Helios aceptó a regañadientes, tal vez, pensando que Tía simplemente no podría encontrar una razón adecuada, y por eso lo tomó a la ligera. Esto era exactamente lo que Tía quería. Ella haría de Cao la persona más deslumbrante de este imperio. Al día siguiente, la princesa heredera envió una carta a Tía, finalmente fijando la fecha para la fiesta del té. Ella inmediatamente transmitió esta noticia a uno de los líderes del círculo social, la condesa Irenia,
Sin embargo, había pensado que una visita personal dejaría una impresión más profunda. No esperaba que el efecto fuera tan bueno. Parecía que realmente habían estado precavidos con ella antes. Tía adivinó que la princesa heredera invitaría a todos los nobles. A la vez, dada su personalidad, probablemente no quisiera organizar reuniones tan lujosas con frecuencia. Sin embargo, solo buscaría ayuda de Lady Harmonia. Las dos tenían estatus igual, y con su fuerte orgullo, ciertamente desaprobaría. Por eso, en la historia original, mantuvo una postura neutral hacia la protagonista. Así que Tía aprovechó este punto, expresando simpatía por su situación, y señalando sutilmente la injusticia de Diana. Al encontrarse con alguien que la entendía tan bien, Lady Ace inmediatamente sonrió con alegría. Tía continuó aprovechando su ventaja, pero debido al incidente de la inundación del año pasado, debe ser difícil ganarse la confianza de la princesa heredera. Justo al escuchar esto, Lady Ace se levantó de inmediato. Cuidar a los súbditos vecinos es el derecho de cada señor. Si los nobles interfieren al azar, solo causaría conflictos innecesarios. En la historia original, Diana no tuvo opción más que buscar ayuda de los protagonistas masculinos, haciéndolos personalmente encargarse de las víctimas del desastre. Este incidente también se convirtió en un catalizador para profundizar el amor entre el protagonista y la protagonista, mientras Cao se convirtió en el alma pobre, que tuvo que encargarse de su papeleo en cambio. Al pensar en esto, Tía no pudo contener su enojo. Luego propuso: si mi señora está dispuesta, puedo crear un pequeño problema en la fiesta del té. Dado que los estándares sociales de Diana siempre han girado en torno a la moralidad, así que si intervienes para ayudar a la pobre, seguramente ella abrirá su corazón a ti de inmediato. Aunque este método era algo cliché, resultó muy efectivo y su único objetivo era: espero que en futuros círculos sociales, mi señora pueda ser mi compañera. Ace aceptó la propuesta de inmediato, formando así una alianza. Ahora, los jugadores de poder de los círculos sociales eran todos su gente, y después de regresar a casa, incluso recibió una carta de nombramiento como oficial asistente, y pase al palacio del príncipe heredero. La acción fue más rápida de lo esperado. Parece que tenía ganas de conocer su profecía, ya que ese era el caso. Tía decidió hacer buen uso de su autoridad para aprender en detalle sobre los preparativos de la fiesta del té. De repente recordó un evento importante a punto de suceder en la historia original, pero no quería compartir secretos solo con el príncipe heredero. Necesitaba contárselo primero a Cao. Sin embargo, Cao no quiso escuchar en absoluto. Esto hizo que Tía entrara en pánico de repente. Pensándolo bien, lo que Cao menos quería oír ahora era cualquier cosa relacionada con los protagonistas. Ella en realidad había hecho que su amado se preocupara. Rápidamente dijo: si Lord Cao Ross no quiere escucharlo, no lo diré. Esta forma de dirigirse de alguna manera incomodó a Cao. De repente se inclinó cerca del rostro de Tía y pidió: ¿podrías dejar de usar esos nombres tan raros? Aunque ya le había dicho que lo llamara directamente por su nombre antes. Sin embargo, por timidez, ella había insistido en agregar Lord al final, admirando de cerca a su amado segundo protagonista masculino, por primera vez. El corazón de Tía casi explotó, sonrojándose instantáneamente de la cara a las orejas. Tartamudeó Cao Ross. Después de satisfacer a Cao, volviendo al tema principal, la primera profecía de Tía fue que su majestad, el emperador, pronto caería enfermo antes de su renacimiento. Este fue un evento que conmocionó a toda la capital, porque no pudieron encontrar ninguna causa para la enfermedad. Diana usó todos sus poderes por su majestad, y después de este incidente, la protagonista perdió completamente su poder de curación. Kail estaba inesperadamente tranquilo. Se volvió para preguntarle a Tía si su profecía podría salvar a su majestad. Ella no pudo garantizarlo, solo pudo responder que se prepararía con anticipación. Habiendo perdido a ambos padres temprano, Kail Ross respetaba profundamente a su majestad, y el emperador también lo amaba como a un hijo propio. Así que Tía sintió que su majestad era muy importante para él. Debería decírselo primero. Tía, también voy al palacio. La decisión de Cao la tomó por sorpresa. Los dos se sentaron en el mismo carruaje. Tía estaba profundamente preocupada. ¿Qué pasaría si se encuentra con la protagonista en el palacio y se siente desesperanzado de nuevo? ¿Qué pasaría si se desmaya? Kail notó su inquietud, pero pensó erróneamente que Tía estaba preocupada de que él volvería a ir tras Diana. Tía explicó rápidamente que no. Si olvidar es demasiado doloroso, puede seguir persiguiéndola.
me quedo a tu lado, para evitar que repitas el trágico futuro que preví. Así que, por favor, no dejes que mi presencia te limite. Siéntete libre de hacer lo que quieras. Por favor, sigue a tu corazón en el amor y el odio. Después de todo, nuestro matrimonio terminará en 2 años. El objetivo de tía solo era que los protagonistas lamentaran todo lo que le hicieron a Kao, así que no quería controlar todos sus sentimientos. Pero Kao estaba de alguna manera insatisfecho. Cada uno seguiría su camino después de terminar los asuntos, sin importarse el uno por el otro. Tía estaba a punto de objetar cuando Kao dijo malhumorado que no era un niño ni tampoco tan débil. Finalmente los dos decidieron actuar por separado. En ese momento ella necesitaba terminar pronto de hablar con el príncipe heredero, luego ir a buscarlo, pero tía no esperaba que Kao también tuviera un lado infantil. Pasando junto a unas sirvientas, casualmente las escuchó discutir sobre la fiesta de té. ¿Quién lo hubiera pensado? Que la princesa heredera fuera tan terca. Si todo se prepara demasiado simple, según sus deseos, esas damas nobles seguramente se sentirán irrespetadas. Y Merapi, como la dama de compañía principal de la ex emperatriz, era la persona más experimentada del palacio en organizar fiestas. Diana en realidad no estaba de acuerdo con ella. Esto realmente seguía los deseos de tía. El conflicto entre el personal más antiguo del palacio y el nuevo miembro de la familia real, qué tema digno de discusión. Pero el príncipe heredero la atacó de inmediato. Cuando se encontraron, sin embargo, pensar en tener que contarle la profecía de que tu padre pronto morirá, aún la hacía sentir algo culpable. Pero incluso en ese momento crítico, Kelly seguía provocando. ¿Puede una mujer casada mirar así a otros hombres? ¿O simplemente te gustan todos los hombres guapos? Tía instantáneamente perdió todo sentimiento de disculpa. Golpeó la mesa con fuerza y fue directo al punto. Su Majestad el Emperador pronto caerá enfermo. Kelly entró en pánico de inmediato. Su Majestad no mostró anomalías durante los chequeos recientes de salud, pero tía tampoco sabía la fecha ni la causa específica. Solo estaba contando el futuro que había visto. La única medida de emergencia era que los médicos reales y la princesa heredera permanecieran cerca de su Majestad, pero ni eso podía evitar completamente que su Majestad cayera enfermo. Viendo que Kelly caía en la duda propia, tía solo lo encontró irónico. Eso es lo que pasa por tener a la familia real monopolizando los poderes curativos. El emperador recibe poder curativo todas las noches, mientras que los poderes curativos para los sanos, destinados a todos, son patentes de la familia real, pero la esperanza de vida no puede cambiarse. Kelly llamó al capitán de la guardia, ordenándole que hiciera que la princesa heredera inmediatamente fuera a buscar a su Majestad. Tía interrumpió ansiosa. No, apenas habló. Kelly la fijó con una mirada interrogante. Tía tuvo que explicar que Kail estaba en audiencia con su Majestad. Si ve a la princesa heredera, se pondrá emocional otra vez. Al oír esto, el capitán de la guardia volvió a interrumpir. La princesa heredera había dicho que tomaría té con su Majestad, y ya se había dirigido al Palacio de León. Tía y el príncipe heredero salieron disparados de inmediato, uno preocupado de que su esposo se desmayara, el otro temiendo que el té de Diana envenenara a su padre, dejando solo al capitán de la guardia parado allí. Desconcertados, los dos corrieron todo el camino. A tía le disgustaba tanto la protagonista que quería matarla. Si algo le pasaba a Kao, ella nunca la perdonaría. Kelly preguntó con expresión preocupada. La enfermedad de su Majestad es por intoxicación alimentaria. Tía tampoco estaba segura. Mejor sigan corriendo. Mientras tanto, al otro lado, Diana llevaba té, cosas hacia las cámaras de su Majestad, sintiendo que su Majestad parecía cansado últimamente. Así que vino a platicar con él. Justo cuando llegó a la puerta, se topó con Kao parado afuera. Diana se sorprendió al principio. No pudo evitar pronunciar el nombre de Kao. Kail se volteó de repente, cara a cara con su antiguo amor. Pero pronto llegaron jadeando tía y el príncipe heredero, sin importarse a sí misma. Sus primeras palabras fueron para preguntar si Kao estaba bien. Al ver a Kelly también ahí, Kail se sintió inexplicablemente inquieto. Tomó la mano de tía y se alejó con paso firme. Vámonos a casa, pero su agarre en la mano era frío. Detrás de ellos se escuchó el nombre de Diana. Así que eso fue lo que pasó, se habían encontrado. Después de todo, ¿qué tipo de sentimiento se tendría al encontrarse con alguien que te hace querer morir? No podía imaginar los sentimientos de Kao en ese momento, pero Kao no se derrumbó. Salió como si nada hubiera pasado.
Debió estar reprimiendo con fuerza el impulso de morir. Kyle Ross, lo hiciste bien. Kao guardó silencio por un largo rato. Dices que lo hice bien. ¿Qué sabes tú para decir eso? Parece que tu habilidad predictiva puede hasta leer la mente de las personas. Por eso finges entender con tanta naturalidad. Tia no tenía esa intención. Pero las palabras explicativas llegaron a sus labios. Luego fueron tragadas de nuevo. Lo único que podía hacer por Kao ahora era dejar que desahogara sus emociones libremente. Lo siento, vámonos. Pero después del último encuentro con los protagonistas, el segundo protagonista masculino se había encerrado en su habitación. No se volvieron a ver. Tia llegó abatida al balcón. Levantó su copa de vino y la bebió toda inesperadamente, con una mirada de reojo. Por casualidad vio a su amado en la brisa vespertina. Podría estar alucinando por el alcohol. Entonces pensó, podría su amado estar planeando saltar otra vez. Sin tiempo para pensar más, salió inmediatamente corriendo hacia Kao. Abrió la puerta empujando y gritando: Kao, no puedes morir. El mayordomo se confundió al instante al ver a Tia. Ella también se quedó paralizada. Al escuchar que Kao estaba tomando aire fresco en el balcón, Tia suspiró aliviada, pero volvió a arruinarlo todo, disculpándose apresuradamente y tratando de irse. Estia, llegaste justo a tiempo. Kyle le dijo al mayordomo que se fuera primero. Tia negó frenéticamente con la cabeza, para evitar molestar a la joven pareja. Hielo cerró la puerta rápidamente, dejando a la pareja sola. Kyle de repente la abrazó desde atrás. Estia, tengo algo que decirte. Cuando Tia se volteó, vio a su amado bajar la cabeza con incomodidad. Antes hoy, lo siento. Estaba siendo sensible. Entonces el corazón de Tia casi se detuvo, tartamudeando que estaba bien. Pero su actitud de darse la vuelta despertó la curiosidad de Kao. ¿Por qué no me miras? Tia no se atrevió a voltear, diciendo que su corazón podría realmente estallar. Kyle vio que ella había estado bebiendo en el balcón, así que planeó invitarla a beber juntos. Pero todo en lo que ella podía pensar era en lo avergonzada que se había sentido, lo absolutamente humillante que había sido, pero aprovechando esta oportunidad, pudo ver un lado diferente de su amado. Necesitaba grabar su imagen en su memoria. Su modo fangir la activado por completo sus prejuicios. Ataque visual a la deslumbrante piel blanca como la nieve. Tia golpeó emocionada la mesa. Él estaba tan desprevenido. Amado, deberías cubrirte. No soy buena persona, estar a solas juntos. Tan tarde en la noche era demasiado para su corazón. Kyle se acercó preocupado, apoyándose en el sofá, mientras se inclinaba cerca con preocupación. Tu cara está tan roja que parece a punto de explotar. Parece que vas a desmayarte. Tia inmediatamente cambió de tema. ¿Tuvo alguna reacción la princesa heredera? En cuanto lo dijo, se arrepintió. Era tan tonta. El ánimo de Kao cayó de nuevo. Diana pareció sorprendida por un momento, pero rápidamente actuó como si nada hubiera pasado, tratándolo igual que antes, invitándolo casualmente a tomar té. Antes de que Kao pudiera responder, ella llevó el juego de té a la habitación de su majestad, porque él estaba preocupado por Diana. Ni siquiera pudo hablar adecuadamente con su majestad. Cuando vio a Heli también huyó apresuradamente de allí. No entendía dónde habían salido mal las cosas. La actitud de Diana le hacía sentir que todos sus esfuerzos anteriores habían sido negados. Si era así, ¿por qué lo reprendió tan duramente entonces? ¿Por qué no vino a buscarlo cuando estaba triste? ¿Para quién fue realmente el suicidio anterior? ¿Y por qué desperdiciar su vida en cosas tan inútiles? Tia entendía que como segundo protagonista masculino, Kyle estaba destinado a no acabar con la protagonista femenina, pero en la descripción de la novela, cuando él amaba profundamente a Diana, parecía más feliz que nadie. Tia apretó firmemente su mano. Tu amor no fue en vano. No niegues ni siquiera la felicidad de saber amar. Tienes derecho a amar, y eres digno de ser amado. Qué feliz serías si encontraras a alguien que te ame. Mutuamente, espero que tengas ese futuro. ¿Puedes ver mi futuro? Ante la pregunta de Kao, Tia le dijo que no podía, pero definitivamente te ayudaré a tener un futuro feliz. Después de decir esto, Tia rápidamente soltó su mano culpable, levantándose inmediatamente para irse, pero Kao inconscientemente la agarró. La mano que sostenía la de ella tembló ligeramente, al darse cuenta de lo que había hecho. La soltó diciendo que no era nada. Después de que Tia salió de la habitación, sintió el calor persistente que ella dejó en su palma. Alguien que ama mutuamente. Tia quería destacar en la fiesta de té de las protagonistas. Quería competir modificando su vestido. Lady Harmonia estaba muy preocupada por su decisión.
pero tía ya sabía que el círculo social estaba discutiendo su origen, así que quería que todos vieran su verdadero yo, como tú, mi señora, que se preocupan más por mi interior que por mis orígenes. La señora inmediatamente llamó a un sastre. Un hombre musculoso de 1,88 metros irrumpió. «Hola, Marqués. Soy Sakuma». Su ropa casi estalla por sus músculos. Sorprendió a tía, no podía imaginar que fuera un sastre. La señora explicó apresuradamente. Él era el experto en alteraciones más hábil, pero pocas personas le daban una oportunidad, debido a su condición de plebeyo. Tía sonrió ampliamente mientras la habilidad fuera buena. El estatus no importaba. Sakuma estalló en lágrimas al instante. Aunque no pudo evitar hacer un comentario. Mi señora, realmente le gusta hacer amigos. Cruzando las barreras sociales. Tía mostró el vestido que quería modificar. Sakuma lo observó durante un buen rato. Al siguiente segundo comenzó a hacer preguntas de repente. Tía dijo que no lo necesitaba. Demasiado delicado o elegante en un solo instante. A Sakuma le vino una inspiración. Tía se confundió al instante. La dama a su lado sonrió. ¡Qué notable! No solo convertirse en la asistente oficial del príncipe heredero, sino también aceptar personalmente un territorio. Si tan solo la princesa heredera pudiera encargarse de los asuntos. Como usted. Tía adivinó al instante que se trataba de los rumores recientes. Todos estaban preocupados por las cualificaciones de Diana, y las habilidades de la señora que mostraba una confianza ilimitada en ella, solo porque ella era la protagonista de la historia, y la señora era su ayudante. Pero ahora la historia había terminado. Probablemente también había terminado el tiempo de esta protagonista. En ese momento Sakuma irrumpió de nuevo. Mira mi avalancha de inspiración. Entre todos los bocetos hermosos. Tía frunció el ceño mientras Sakuma siguió la mirada de la dama. Solo para encontrar que se había abierto la camisa de golpe. Apresuradamente se abrochó la camisa. Tímidamente tía detuvo sus pensamientos alocados, seleccionando seriamente entre los diseños, pero eligió uno sobrio y a medio terminar. Lady Hao no pudo evitar aconsejar que era demasiado simple, pero tía insistió en que para su primera aparición pública necesitaba un vestido más elegante. Los eventos demostraron que realmente tenía buen ojo. En el momento que se puso el vestido modificado, hasta las criadas estaban emocionadas. Marquesa, está absolutamente hermosa. Este es su mejor trabajo hasta ahora, para ser honesta. Tía no esperaba que el efecto fuera tan bueno al principio. Sabía que el diseño era demasiado simple, por eso sugirió usar conchas trituradas como decoración. En la falda las conchas brillaban con el movimiento, más deslumbrantes que las joyas. Esto también fue gracias al esfuerzo total de Sakuma. Tía expresó su agradecimiento por esto. El hombre musculoso se conmovió hasta las lágrimas. Mientras lo consolaba, Kao apareció de repente en la puerta. Tía se sorprendió. Kail nunca la había buscado activamente antes. Dale esto al sastre de ahora en adelante. Gasta el dinero de la casa como quieras. Al escuchar esto Sakuma se llenó de alegría. Con este dinero podría abrir su propia tienda de ropa. Resultó que Yelos acababa de decirle a Kao que la señora llevaba un vestido modificado viejo a la fiesta de té. Ni siquiera usaría la fortuna del marqués para comprar un vestido. Eso no podía ser. Así que inmediatamente vino a darle dinero en persona. Luego se dio la vuelta rápidamente para irse. Las criadas alrededor susurraban tímidamente. La señora se vistió tan hermosa hoy. Solo saludó y se fue. Demasiado. Tía se dijo a sí misma que estaba bien porque en este mundo él solo elogiaría la belleza de una mujer. Esa era Diana. Kao se detuvo de repente en la puerta. Tía, este vestido te queda bien. Te ves hermosa hoy. Tía llegó a la fiesta de té de la protagonista femenina. La condesa había estado esperando mucho tiempo. Las dos astutas intercambiaron sonrisas. No había mejor momento que hoy para revelar la fachada de la protagonista femenina. Mientras la princesa heredera aparecía con esplendor, la fiesta de té comenzó oficialmente. Estaban sentados en la misma mesa, avanzando armoniosamente bajo la adoración de todos. Solo con ver esto, realmente ella era la amada protagonista femenina. Incluso cuando leía la novela, pensaba que era un personaje simpático y directo. Pero en el momento en que sus miradas se cruzaron, Diana inmediatamente evitó su mirada. Mira su cara ahora, en efecto. Las novelas y la realidad eran diferentes. Diana apresuradamente presentó el té y los bocadillos que preparó para todos. Al escuchar esto, los invitados se sintieron profundamente honrados. Debe ser alguna delicia rara, ¿verdad? Pero al recibirlos, cayó un silencio instantáneo. ¿Cómo pueden ser tan pobres?
Incluso los plebeyos en los barrios bajos podrían permitírselos. Parece que realmente lo organizó de forma sencilla. Después de todo, intentando transmitir sus ideas, criticando la extravagancia de los nobles. Ahora tía entendía que en la novela, cualquier cosa que hiciera la protagonista femenina, quienes la rodeaban la alababan. Pero eso solo pasaba en la novela. Su arrogancia era el mejor regalo para tía. Parece que Su Alteza preparó especialmente esto, para recordarme mi estatus de plebeya. Agradezco el detalle. Pero para los otros invitados aquí, parece un poco demasiado pobre. Los brillantes rincones de sus ojos destellaron con un atisbo de astucia. ¿Podría haber algún problema entre usted y Lady Morapi? Solo entonces, la gente notó la ausencia de la dama de honor principal, como alguien que absolutamente no debería perderse una ocasión así. ¿Será que no quiso venir? ¿O Diana no la dejó venir? Tía tenía que aprovechar esta oportunidad, para que todos supieran del conflicto entre la dama de honor principal y la princesa heredera. Diana mantuvo la compostura. Como princesa heredera, naturalmente debo dar ejemplo. Los viejos hábitos de la dama de honor principal no coinciden con los míos, así que la puse a hacer otras tareas. Espero que mi voluntad pueda ser su modelo. Todo el lugar quedó en silencio. ¿Cómo puede haber una mujer tan tonta?, intervino tía. Todos seguramente entenderán su intención, pero su intento de seguir el ambiente se convirtió en el blanco de las críticas de Diana, esperando que el marqués pudiera vestir más acorde a sus ideas. La próxima vez tía estaba furiosa por dentro. Esta chica no sabe lo que le conviene. Mira esa expresión de satisfacción, cuando su propio vestido también era lujoso. ¿Qué derecho tiene para decir esas cosas? Tan molesta, la condesa a su lado tosió 2 veces. Discretamente tocó la bandeja de té 2 veces. Esta era su señal preestablecida, que significa que te ayudaré a organizarte. Solo habla libremente, sintiéndote segura al instante. Tía se levantó con gracia. Parece que la princesa heredera malinterpreta. Este vestido en realidad fue modificado a partir de uno viejo. Lo que creías que eran joyas son solo conchas trituradas. La escena estalló instantáneamente en caos. Atreverse a usar un vestido modificado en una fiesta real. ¡Qué escándalo! La encargada de la boutique dio un paso adelante con infinitos elogios, emocionada preguntando cuál era la obra de Keller. Tía rió suavemente y afirmó sin dudar que quien modificó el vestido era una plebeya. La escena gradualmente se salió de control. Modificar ropa para usar escultura plebeya. Parece que el origen plebeyo no puede cambiarse. La condesa finalmente habló. Nada mal. Si no lo hubieras dicho, nadie podría imaginar que fue hecho por una plebeya. Parece cultura plebeya, y sus habilidades son más impresionantes de lo que imaginamos. Ella incluso quiso contratar a este sastre. La situación se revirtió al instante. Algunos incluso apuntaron sus hojas hacia Diana. En serio, me da vergüenza por esos vestidos caros que compramos. Diana bajó la cabeza avergonzada. El resultado que ella quería debería haber sido que todos dijeran al unísono: esto debe ser gracias a la princesa Corona. Pero eso no iba a suceder. Ahora tía había robado inesperadamente el logro que ella deseaba. La condesa dirigió el fuego hacia ella. Eso es extraño. La riqueza del marqués no es suficiente para usar conchas. No le ha dado el marqués a la señora un presupuesto adecuado. En su primer enfrentamiento con la protagonista femenina, ella no solo tuvo que actuar como tonta, sino también hacer que la protagonista pareciera loca. Aprovechando el poder del jefe, ambas trabajaron en conjunto. Especialmente, queriendo decirle en voz alta a la protagonista sobre la amabilidad del segundo protagonista masculino hacia ella. Viendo su rostro amargado, tía estaba secretamente encantada. La protagonista había criticado públicamente la crueldad de Cal, solo porque él obligó al duque, padre e hija, a beber té envenenado, aunque principalmente para Heli y Diana, pero la familia ducal como antagonistas. No solo traficaba con niños, sino que mantenía ejércitos privados en secreto. Si la familia real actuaba, fácilmente podrían enfrentar una contraofensiva. Así que tanto por el imperio como por sus amigos, Cail decidió soportar todo solo. Entonces, princesa Corona, ¿realmente cree que mi esposo estuvo equivocado? Diana respondió con justicia. El marqués hizo algo muy cruel, sin importar el resultado final. Está mal y eso es todo. El marqués debería haber seguido la ley nacional. Tía planteó una pregunta fatal. Entonces, ¿por qué no fue tratado según la ley nacional? Diana cayó en un dilema. Si ella estaba de acuerdo,
entonces su legitimidad para convertirse en la doncella sagrada, con la ayuda de Cao, sería cuestionada. Si negaba entonces, sus críticas extensas hacia el inocente Cao se volverían extremadamente ridículas, no importa cómo respondiera. Sus dos caras serían expuestas. Después de titubear hasta que la condesa extendió la ayuda, terminemos este tema aquí. No deberían decir cosas que molesten a su Alteza. Estas palabras ganaron exitosamente la confianza de Diana. Tía también sabía cuándo detenerse. Todo estaba dentro de su plan. Al salir del banquete, Tía se sintió aliviada, pero casualmente se encontró con el príncipe heredero. Tía se desplomó. ¿Por qué apareció él? Kelly de repente se inclinó hacia su frente. Flores rosas aparecieron instantáneamente a su alrededor. Por favor, no quiero un romance contigo. Tía espantó las flores con desagrado. ¿Qué tipo de príncipe se acerca tanto a la cara de alguien? Primero, después de idas y venidas entre ellos. Tía finalmente se rindió ante la jerarquía del estatus. Kelly no pudo evitar sospechar que la fiesta del té no había terminado. ¿Pasó algo entre tú y Diana? Tía preguntó por qué él estaba ahí. Al saber que Kelly también iría a la fiesta del té, ya que eventualmente lo descubriría. No valía la pena ocultarlo, así que le dijo que había sido irrespetuosa con Diana. Al escuchar esto, Kelly se puso ansiosa. Tía se mostró coqueta. Tal vez sin querer desagradié a su Alteza. Mencioné a mi esposo en la fiesta del té. Por la misma razón me cuestionas así. Así que por favor no lo malinterpretes. Kelly preguntó bruscamente. ¿Podría ser que tú también amas a Cao? Justo cuando él hablaba, la persona en cuestión casualmente escuchó. Varias horas antes, Cail recibió una carta personal del emperador, queriendo invitarlo al palacio para ponerse al día. Pensando que podría encontrarse con Diana, las emociones de Cao se descontrolaron otra vez, pero cuando Tía apareció en su mente, Cail de algún modo se calmó considerablemente, así que fue al Palacio de León. El emperador preguntó de inmediato. ¿Qué clase de persona era ella? Cail pensó por largo rato. Es una persona impredecible. Hace muchas cosas inesperadas. Impulsiva e imprudente, como si nunca considerara las consecuencias. A veces, piensas que todos sus pensamientos están escritos en su rostro, pero no entiendes nada de lo que hay en su mente. Pero Cao tenía muy claro que ella realmente quería lo mejor para él. El emperador dio en el clavo. Parece que la marquesa te ama. Pero Cao aún no podía creer que alguien se enamorara de él de repente, sin siquiera haberse conocido. Él todavía no entendía por qué Tía haría tanto por él. Frente al protagonista masculino, ella seguía y seguía hablando de su amor por el segundo protagonista masculino. De noche a día, quien lo hubiera sabido, el segundo protagonista masculino estaba escuchando de casualidad. Detrás de una columna ella no paraba de presumir, como recitando sutras. Si Kelly no la hubiera interrumpido, podría haber seguido sin parar durante 49 días. Cao escuchó cada palabra mientras reflexionaba en silencio sobre sus pectorales. Podría ser que, como dijo el emperador, ella realmente lo amara, así que desde ese día, Cail inexplicablemente se volvió proactivo, esperando viajar a casa en carruajes con ella, y llamarla por su nombre de pila. Tía, externamente calmada, como las nubes, por dentro, se había convertido en una fanática loca. No solo eso, solo porque ella tomó la mano de otro hombre, mientras entraba al carruaje. La mirada de Cao permanecía fija en esa mano. Aunque ella dijo que me ama, ¿por qué no me pidió ayuda? Confundido hasta bajarse, Cao rápidamente extendió su mano hacia ella. Tía de repente se sintió honrada. Esto era demasiado emocionante. Ni siquiera era su cumpleaños, cuando miró confundida al asistente. El hombre hizo un gesto. Mi señora, tome su mano rápido. Tía se limpió la mano de un lado a otro. Casi se le salió la piel. Antes de atreverse a apoyarla ligeramente en la mano de Cao, tímidamente dijo gracias porque estaba muy feliz. Tía no podía recordar cómo había llegado a su habitación. Comió la cena por la nariz. Las sirvientas la ayudaron a cambiarse. El objetivo era hacer feliz a Cao. ¿Podría ella realmente ser tan feliz, aunque estuviera hecha pedazos? Tenía que hacer feliz a Cao. Hacer que todos los que lo atormentaron se arrodillaran ante él, suplicando perdón con esos pensamientos. Tía cayó en un dulce sueño. Mientras tanto, Diana había caído en confusión. Le contó a su esposo sobre los eventos de la fiesta del té. Tía dijo que no debería haber criticado a Cao realmente. Kelly rápidamente se agachó para consolarla. Ese asunto no podía juzgarse solo por estándares morales.
Cao actuó por ellos en los imperios. Y él pensó que el tiempo ayudaría a Diana a entender todo esto. Entonces Cao sería como antes. Los tres podrían llevarse bien de nuevo. Pero estaba equivocado, ese pensamiento complaciente le hizo perder a su amigo de toda la vida. Y el llanto de Diana fue solo para escuchar de la boca de Heli la confirmación de que no hiciste nada malo, pero inesperadamente. Heli en realidad quería disculparse con Cao. Esas palabras la enojaron al instante. Si perdonaban a Cao, ¿qué significarían sus convicciones anteriores? Viendo las lágrimas de su amor, Heli no pudo decir más. Solo pudo abrazar fuerte a Diana y disculparse, consolando a la princesa heredera en sus brazos. Al día siguiente Heli escribió una carta a Tia, esperando que viniera al palacio, para suplicar el perdón de la princesa heredera. Tia arrugó la carta al instante. Si así era, entonces que no la culpen por ser despiadada. Revelar la fachada amable de la protagonista femenina fue solo el primer paso para derribar el templo. Detrás de ella, Tia se unió con el segundo protagonista masculino, para invertir 50.000 millones. En la historia original, el papel del templo era sanar a la gente. Si los plebeyos empezaban a valorar la higiene personal, entonces el estatus del templo caería en picada, aunque el jabón era un artículo exclusivo de nobles. Si renunciaban a la fragancia y elaboración elaborada, entonces los plebeyos podrían comprar jabón a bajo precio. Cail se mostró ansioso. Entonces quieres abrir una fábrica de jabón, pero la respuesta fue negativa. Su prejuicio, por supuesto, sanando corazones en casa. Solo quiere usar el nombre destacado y permiso para usar su propio presupuesto. Cail pensó que no era necesario. El territorio de Iyoben tenía fábricas ociosas. Si quieres, tía, podemos ir juntos a ver el territorio. Ante la repentina invitación de su amado, el cerebro de Tia empezó a fallar. Preguntó de nuevo insegura, después de confirmar que no era una alucinación auditiva. Apresuradamente levantó la mano para interrumpir, retrocediendo poco a poco tras cerrar la puerta del balcón. El cerebro de Tia finalmente empezó a funcionar, aunque quería ir con él. Pero ese lugar guardaba sus recuerdos, con la protagonista femenina en ese momento. Cail caminó silenciosamente detrás. Si no quieres ir, solo dímelo directamente. Tia explicó apresuradamente que su amado decía tonterías, con esa linda boquita, como no iba a querer ir. Solo que tiene miedo, que su amado se desmaye por la conmoción emocional. Ella podría ir sola, pero el mayordomo le dijo a Cao que afuera se estaban difundiendo rumores sobre que él estaba postrado en cama, así que necesitaban que la pareja apareciera junta, para romper naturalmente los rumores. Al escuchar esto, Tia se sintió terriblemente culpable. Será porque no había manejado bien el territorio, que se difundieron esos rumores. La gente del territorio está muy agradecida contigo. Manejas los asuntos a la perfección. Yo también te estoy muy agradecido. Las palabras de su amado dispersaron instantáneamente su inquietud. Le dieron un motivo para seguir viviendo. Cail siempre se había molestado mucho por los rumores externos, y también por los chismes. Reacio a interactuar con la gente del territorio. Solo por la sinceridad de Tia, encontró el valor para responder. Entonces vayamos esta semana, y ante esas palabras, Tia entró en pánico. Aún no se había disculpado con la princesa heredera. Por supuesto, comparado con obligarse a disculparse con Diana. Va a inspeccionar el territorio con su amado. Definitivamente era mucho más importante, pero podrían ser acusados de faltar el respeto a la familia real. Cuando Cao la vio preocupada y quiso cancelar, Tia alzó el puño con espíritu de lucha, jurando que resolvería esto rápido. Cail naturalmente no sabía nada de esto. Bajo la presión del príncipe heredero, tuvo que disculparse a regañadientes con la princesa heredera. Viendo esta escena, Diana claramente esperaba su disculpa. Tia accedió. Pronunció algunas cortesías para acabar rápido. Luego se levantó de inmediato para irse, pero Diana la detuvo ansiosamente. Anteriormente profetizaste que su majestad caería enfermo. ¿Has previsto algo más desde entonces? Tia preguntó qué había pasado. Ella contó que su majestad se desmayó anoche. Afortunadamente usó poder sagrado para tratarlo a tiempo. De lo contrario, podría haber pasado algo grave. Pero Tia sabía que si no hubiera pasado nada serio, Diana no estaría preguntando por profecías. Así que dio en el clavo. ¿Hay algún problema con tu poder sagrado? Diana se sorprendió y se defendió. Pero su expresión se volvió cada vez más culpable. Parece que era cierto. Su poder sagrado estaba debilitándose como en la vida pasada.
Tía le dijo tal como estaba planeado. Dentro de 2 años, Su Alteza perderá por completo su poder sin un